Adelante. Y si quieren anotar las dudas, preguntas para tomar un tiempo después, ¿verdad? Para responderlas. Y bueno, pues vamos a comenzar. Como dice el tema que se anunció, bueno, es recordando el Evangelio. Creo que la mayoría de ustedes estuvo hace, bueno, ya unos domingos, en la primera sesión que tuve con ustedes, que hablamos de qué es el Evangelio. No sé si ustedes recuerdan los dos pilares del Evangelio. ¿De acuerdo a Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios, ¿va? Así es. Pero hay dos cosas que son fundamentales en el Evangelio, que deben ser los pilares de nuestra vida también. ¿Y saben qué? Son los pilares de todos los hombres de Dios en la Biblia. Y uno es entender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es importantísimo. Y pilar número 2 es entender el plan de Dios. ¿Sí? Como les digo, los hombres del Antiguo Testamento, los profetas, Moisés, Josué, Caleb, bueno, todos los grandes hombres que vemos tenían dos cosas en común y era esto, entendían, bueno, en este caso no era Jesús, era la promesa de Cristo, pero sí entendían quién era Jehová, quién era Dios, ¿sí? Y por otro lado, entendían el plan de Dios. Estas dos cosas son la base de nuestra vida cristiana, debe de ser. Y es tan importante entender quién es Jesús que hay que diferenciar en creer en Jesús. Es muy diferente creer en Jesús a entender quién es Jesús. ¿Por qué? Porque creer en Jesús es fácil. O sea, es como decir si crees que López Obrador es presidente de México, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero eso ¿qué impacto hay en tu vida, ¿no? Pues nada, ¿no? Pero otra cosa es entender quién es Jesús. Y es tan importante entender quién es Jesús que por eso Dios nos dio la Biblia. ¿Cuál es el centro de la Biblia? Y esto lo podemos ver, la misma Biblia nos lo responde en Juan 20, 30 y 31. Porque si le preguntamos a la gente cuál es el propósito de la Biblia, yo lo hice muchos años y era pues comentar de que era el manual del fabricante. Es el libro donde nos muestra el carácter de Dios y cómo ser buenas personas, cómo ser buen padre, buen hijo, cómo administrar el dinero, cómo administrar una nación, etcétera. Pero no se trata de nosotros, hermanos. La Biblia es muy contundente en este sentido, porque dice Juan 20, 30 y 31 que estas cosas fueron escritas para una sola cosa. Entender una sola cosa es que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo en Él, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Creer en Él, ¿sí? En que Jesús es el Cristo, para que creyendo tengamos vida. ¿Cómo que vida? Pues estoy vivo, ¿no? Estamos vivos, tenemos oídos, estamos viendo, caminamos, sí, pero se refiere a la vida espiritual, ya lo sabemos. Ahora, aquí la pregunta de oro es, ¿qué significa la palabra Cristo? Porque aquí ya la Biblia, la misma Biblia nos reveló la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? Porque hay otra cosa, que si tú le preguntas a las personas, para ti, ¿quién es Jesús? Vas a escuchar 1000 opiniones. Ahora sí que cada cabeza es un mundo y te van a decir, pues un maestro iluminado, pues un gran maestro de moral, o fue un revolucionario, o es un mito, o el hijo del carpintero, o una mentira, o vas a escuchar 1000 opiniones, pero es más, puedes escuchar de que sí es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y sí, ok, pero hay solamente una definición que es no nada más el centro de la Biblia, es la línea que corre desde Génesis hasta Apocalipsis, que es el Cristo. No nada más es eso, sino que es el fundamento de la iglesia y es el punto de partida de todo creyente, entender quién es Jesús. Y la misma Biblia ya nos reveló quién es Jesús, que Jesús es el Cristo. Ahora, la segunda pregunta es importantísima. ¿Qué significa la palabra Cristo? Y esto es increíble, hermanos, porque pues es la base de todo. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué significa la palabra Cristo? ¿Se acuerdan? Que eso es importantísimo. Si es el centro de la Biblia, que Jesús es el Cristo,
no creen que es importante saber qué significa la palabra Cristo. Y es muy triste hacer una encuesta. Hagan la prueba, hermanos, hagan la prueba con todos los hermanos que conocen. No, no con el afán de criticarles, les digo, no, no es humillar a nadie, ¿no? O sea, es simplemente para que ustedes vean la importancia de esto. Pregúnteles si saben qué significa la palabra Cristo, y desgraciadamente, en verdad, el 80%, 90% no saben. Sí. Es terrible eso. Entonces, si no tenemos este entendimiento, ya empezamos mal. Empezamos a caminar en un sentido, ok, con Dios, en la palabra y todo, pero no siguiendo esa línea, porque hay una línea muy definida, en verdad, en la palabra, que es la que corre desde el principio hasta el final, que es la que nosotros también tenemos que seguir. Dios no nos dejó a nuestra imaginación o a lo que se te ocurra ver el caminar en Él, en su voluntad. O sea, nos dejó perfectamente bien definido, ¿no? Pero tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo viene de la palabra griega ungido. Cristo, que es ungido. En griego, Mesías en hebreo. ¿Sí? Entonces, significa Cristo, significa ungido. ¿Y qué es un ungido? Es alguien que recibió la unción. ¿Y qué es la unción? La unción es la autoridad de Dios otorgada a alguien. Dios le dio una autoridad al ungido, autoridad de Dios. Pero ¿con qué propósito? No se lo dio nada más porque sí. Hay un propósito por el cual Dios otorga esa autoridad a través de la unción. Es para llevar a cabo una obra. Y en el caso de Jesús, que es el Cristo, Dios le dio la unción, le dio la autoridad, toda la autoridad de Dios para ejecutar una obra. ¿Qué obra? La obra de rescate. El plan de rescate que parte desde el huerto del Edén. ¿Y rescatarnos de qué? Rescatarnos de la muerte. Oye, ¿Para? Juan, ¿Qué pasó? fíjate, bueno, ¿puedo comentar algo rápido? Sí, claro. Sí, fíjate que ahorita que estás diciendo eso del ungido, bueno, que esto que ya sabemos obviamente, a lo mejor igual ahorita no lo dijimos, pero fíjate cuando Jesús habló de los últimos tiempos, él dijo que iban a venir en su Ajá. nombre muchos que se iban a hacer, que iban a llamarse Cristos, ¿no? O se iban a hacer llamar Cristos, ¿no? Entonces, hay como ahorita una estación en las iglesias donde al líder, ¿no? Se le llama al ungido, ¿no? Ah, sí. ¿No? O Así es. sea, porque dijo Jesús que iban a venir falsos cristos, o sea, falsos ungidos, ¿no? Ajá. Bueno, hay algo importante que hay que entender. Eh, por ejemplo, ¿qué significa la palabra cristiano? Ahorita que ya estamos viendo más o menos la raíz de la palabra, ahora la pregunta es, ¿qué significa la palabra cristiano? Y de cierto modo, sí tienen razón, porque la palabra cristiano significa pequeño ungido. O sea, somos pequeños ungidos. Pero desgraciadamente lo que ha pasado es que muchos de los pastores o líderes lo están malinterpretando y se están Es a lo poniendo que voy, que se en ha un nivel de distorsionado divinidad mayor y bueno, lo esa sabemos. parte, está desproporcionada, ¿no? Sí, 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 o Está sea, desenfocadísimo, o sea, totalmente. enfocadísimo. Y la otra es que, y comentando lo que iba a decir, lo que tú dijiste, ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 20 y 27, Uh-huh. dice que todos nosotros hemos recibido la unción del santo, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, O o sea, sea, en cierto modo sí estamos ungidos. exactamente, o sea, sí somos ungidos, pero no de la manera desproporcionada que muchos se ponen, ¿no? Exacto, Equivocada, exacto, ¿no? Como alguien superior a las masas, como alguien que tiene así como que el contacto directo con Dios y los demás, pues así que es la plebe, ¿no? Por allá. sí, sí, ya No ves, debe, no debe ser así, es lo que no se ha distorsionado, se ha malinterpretado, ya ves y que el casi no pueblo, se por da la eso. ignorancia, pues termina creyendo eso y por eso muchos son engañados, que es lo que dijo Jesús que iba a venir en en los últimos tiempos. Así es, sí, Pero así es, todos somos ungidos, efectivamente. ¿no? Todos somos ungidos. Así es, todos de cierto modo somos ungidos. Y ahorita que Hemos creído en entendamos un Jesús. poquito más esto, vamos a ver cómo se aplica en nuestra vida, ¿no? Entonces, vimos que Cristo es el que ha recibido la autoridad de Dios para ejecutar una obra. ¿Qué obra? El plan de rescate que Dios puso para rescatarnos de qué? De la muerte. Ahora, ¿dónde empezó este problema de la muerte? Nos vamos a
al Génesis capítulo 1, nos tenemos que ir al principio para entender esto, ¿no? En Génesis capítulo 1 vemos cómo Dios creó todas las cosas a través de su palabra, que Él habló y se hizo la luz, habló y separó las aguas de las aguas, etcétera, ¿no? Pero hay 3 detalles muy interesantes dentro de la creación cuando Dios habló. Número 1, en Génesis 1:11 le habló la tierra para producir las plantas. Tierra produce plantas, entonces aquí vemos la tierra, y la tierra obedeció y produjo plantas, y además se produjo con un sistema único en las plantas para tener vida, que es estar conectado a la tierra. Entonces, cuando Dios le da la orden a la tierra, produce las plantas, pero ahí estableció una conexión entre las plantas y la tierra, la cual le llamamos vida. ¿Dónde debe de estar la planta para tener vida? Tiene que estar en la tierra. Para eso fue creada, es el lugar para el cual fue creado. En el versículo 20, en Génesis 1:20, ahora le hablan las aguas, y a las aguas les dice, produzcan las aguas seres marinos. Y ahí están los peces en el agua. Estableció una conexión entre el agua y los peces. ¿Dónde deben de estar los peces? Pues tienen que estar en el agua. Pero en el versículo 26 vemos que Dios se habla a sí mismo, porque ya no le habló a la tierra, ya no le habló al agua, ahora se habló a sí mismo, él mismo se involucró para crear al hombre. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y en Génesis 2:7, todo el capítulo 2 de Génesis ya es un zoom de lo que hizo en el capítulo 1. En Génesis 2:7 vemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Dios puso dentro del hombre algo que salió dentro de Dios, de su propia naturaleza. Entonces nosotros en esencia somos espíritu, porque ahí estaba la materia inerte, hasta que Dios sopló en su nariz fue que cobró vida. Entonces aquí vemos a Dios cómo formó al hombre, ¿sí? Y sopló en él aliento de vida, y esto le llamamos espíritu. ¿Aquí vamos bien? Esto, hermanos, nos responde la pregunta que se hacen millones de personas. ¿Por qué el hombre no es feliz? ¿O qué es la felicidad? ¿Qué puedes responder? Si tú preguntas a la gente, oye, para ti, ¿qué es la felicidad? Todos te van a contestar, todos. Es algo relacionado a mí. Lograr mis metas, lograr el éxito, mi carrera, o esto, dinero, o sea, algo personal. Pero ¿saben qué? Ustedes lo saben, que mucha gente cuando llega a cumplir esas metas sigue frustrado. Vemos todos los expresidentes ahorita que cuando estaban en la política, su sueño era llegar a ser presidentes. Ya pasa su periodo de presidentes y ahora todos son unos alcohólicos, de que ya están frustrados, ya no saben, ya quieren otra vez retomar y viven vacíos. Gente con belleza, con dinero se suicida, gente famosa se suicida. ¿Por qué? Porque tienen un vacío. ¿Por qué? Porque no son felices. ¿Por qué? Porque están fuera del lugar al cual fueron creados. Sabemos que fuimos creados para estar con Dios. Entonces la respuesta, ¿qué es la felicidad? Es muy sencilla, es estar en el lugar con el cual fuiste creado. ¿Qué es la felicidad para la planta? Estar en la tierra. ¿Y qué es la felicidad para un pez? Estar en el agua. ¿Qué es la felicidad para el ser humano? Es estar con Dios. Y al hombre no le faltaba nada, porque además Dios le dio, una vez que lo creó, fíjense, toda la lista de bendiciones lo vimos en aquella ocasión. Génesis 1:28. Le dio una comisión. No, pero antes, lo primerito que salió de su boca fue una bendición. Y Dios los bendijo. Génesis 1:28. Ahí mismo en el capítulo 28 les dio una comisión. ¿Cuál fue esa comisión? Tengan hijos, multiplíquense, llenen la tierra, tengan todos los hijos que quieran, sin deterioro fisiológico, imagínense. Les dio una comisión, les dio el señorío. Todos los peces, todo está bajo su gobierno. Ustedes son dueños de todo, ustedes van a administrar todo. Génesis 1:29 les dio provisión. Ahí está, todas las hierbas, todos los árboles frutales, vas a poder comer de todo. Luego en Génesis 2:15 les dio un plan de trabajo. ¿Cuál era el plan? La jardinería. Van a trabajar el huerto del Edén, lo van a guardar, ¿sí? Y algo muy importante, Génesis 2:17, que les dio el primer pacto. ¿Cuál fue ese pacto? No comerás de este árbol.
Dios puso en medio del huerto, no lo puso a la orilla, no lo puso por allá para que no lo vean, lo puso en medio del huerto para que todos los días lo vieran y les recordaran que no son dioses. Y este era el pacto, no comerás de él, o sea, el pacto era sencillo, la obediencia. Mientras no comas de este árbol, vamos a tener todas estas bendiciones. Pregunta, hermanos, ¿les faltaba algo? Lo tenían todo. La bendición de Dios, una comisión bien chida, ¿no? Órale, tengan hijos. ¿No? Y les dio el señorío, les dio provisión, no les faltaba alimento, había un plan de trabajo. Haber sido hermoso el plan original, y les dio el pacto, o sea, nada más no coman, era muy sencillo. Y sabemos que vino un tercer personaje en el capítulo 3, que es Satanás, y mezclando la mentira con la verdad, igual la confusión. Empezó a meterle a Eva la idea de que puede ser Dios, y mira, es que Dios no quiere que comas, porque si no se te van a abrir los ojos, y mira, vas a ser como Dios, no vas a morir, y la convenció, y sabemos la historia que ellos pecaron, y todo esto se revertió. Ahora, de ser una bendición, se convirtió en una maldición. La tierra cayó bajo maldición. La comisión de tener hijos, bueno, pues ya van a seguir teniendo hijos, pero le dijo a la mujer, pero ahora va a ser con dolor. Antes no había dolor. El señorío se perdió, ahora son esclavos. Esclavos de Satanás, esclavos de las circunstancias, esclavos de algo. La provisión ahora la vas a tener que trabajar, y la tierra te va a ofrecer resistencia, y la vas a comer con el sudor y con dolor. ¿Sí? Con sudor y dolor. El plan original se echó a perder, quedaron a la deriva, perdieron la brújula totalmente, y el primer pacto quedó roto, y Dios dio el segundo pacto. ¿Se acuerdan cuál es el segundo pacto? Muy importante. Vas a tener que derramar sangre. ¿Por qué? Porque vimos también cómo es que Dios, analizando el carácter de Dios, de acuerdo a la Biblia, tiene principalmente 4 atributos. Tiene muchos atributos Dios, pero hay 4 principales. Número 1, que Él es santo. 3 veces santo. No puede haber tinieblas en comunión con Él. No puede haber pecado delante de Él. Él no va a tolerar absolutamente ningún gramo de pecado. Él no va a tomar al culpable por inocente, porque Él es santo. Y porque Él es santo, Él es justo. ¿Sí? Y como Él es justo, también tiene que aplicar la justicia. Y lo que hizo Adán y Eva, que aquí están ellos, ¿sí? Fue pecar. Ellos pecaron. ¿Y qué dice la ley de Dios? La ley de Dios es la misma siempre, y lo vemos en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Ellos merecían la muerte. Ellos merecían ser fulminados. ¿Por qué? Porque Dios es justo y tenía que desatar su ira. Dios es un Dios que está irado sobre su creación caída. Pero Dios es amor. Ese es otro atributo muy importante. Entonces, por amor, tenía que aplicar la justicia y desatar su ira sobre esta pareja. Pero ¿qué hizo? ¿Sabes qué? Vamos a darle cuello a un animal. Bueno, no se los dijo, pero así lo dice la palabra. Génesis 3:17 dice que los vistió con pieles de animales. ¿Qué implica esto? Que le dio cuello a un animal, o animales, no se sabe, le dio cuello. Entonces la ira de Dios cayó sobre este animal, y la inocencia de este animal cayó sobre ellos, por amor. Porque Dios, que es justo, tenía que desatar su ira, tenía que haber un pago por el pecado, pero no los fulminó a ellos por amor, fulminó al animal inocente. Y este pacto de sangre corre desde ese momento hasta la cruz. Y era algo que apuntaba hacia Jesús, lo que vino a ser Jesús. Ahora bien, tiene las hojas que te había mandado Armando, para poder borrar aquí. Le voy a borrar tantito. Si no lo apuntaron, no se preocupen, porque ahí tienes la hoja tú. Sí, se las mandé al grupo. De todos modos, ahorita la prédica está siendo grabada, o sea que está muy bien, porque la primera no se grabó, entonces está muy bien ahorita. Qué bueno.
Entonces vemos a partir de esa caída que el hombre quedó separado de Dios, y aquí aparece lo que es el problema fundamental. Esto, hermanos, es importantísimo entender, es básico, es parte del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son buenas noticias, pero ¿buenas noticias de qué? De malas noticias. Para entender las buenas noticias necesitamos entender las malas noticias, y eso casi no se predica. Y el problema fundamental del hombre, ¿sí? Vemos que el número 1 es la separación. El hombre quedó separado. ¿Qué pasaje vemos aquí? Génesis 3, del 1 al 6. El hombre quedó separado de su creador. Es lo peor, es como una planta fuera de la tierra. ¿Qué esperanza tiene una planta fuera de la tierra? Va a sufrir, la tendencia es que va a sufrir y va a morir. Así está el ser humano. El problema del hombre hoy en día no es la corrupción, no es la maldad que tiene, no es la avaricia, no es el egoísmo, no es el problema. El problema es que todo eso surge de una creación separada de su creador, de que estamos separados. Y número 2, el pecado. El hombre quedó infectado de lo que es el pecado. Y esto lo vemos en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y mis hermanos, este versículo lo leemos y yo creo que no lo sabemos de memoria, la mayoría, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero es aterrador, hermanos. Ese versículo es aterrador. Es peor que si te dijeran tienes un tumor canceroso en el cerebro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que repercute con la eternidad. O sea, el estar destituido de la gloria de Dios es estar en el infierno por toda la eternidad. Es una noticia terrible. Y no nada más quedamos en un estado de separación, en un estado de condenación, sino que además con una ley dentro de nosotros que se conoce como la ley del pecado. Y esto lo vemos en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice Pablo. Queriendo yo hacer el bien, me doy cuenta de que hago el mal, porque veo que el mal está en mí. Todo el capítulo 7 habla de eso. Entonces, el problema número 3, vemos que el hombre queda esclavo de Satanás. ¿Sí? Y como el hombre queda esclavo de Satanás, está bajo los deseos de Satanás, bajo la corriente de Satanás, el hombre queda totalmente inutilizado, sin esperanza alguna con Dios. Y hermanos, les repito, es el problema fundamental. Les repito, el problema fundamental, el problema del ser humano no son sus acciones, el problema no es lo que hace, es lo que es. ¿Sí me queda claro eso? Entonces, el hombre queda separado, bajo pecado y bajo el gobierno de Satanás. Y Dios en ese momento emite su primer promesa para solucionar el problema. Y esto lo vemos en Génesis 3:15. Cuando le dice a la serpiente, vemos que ya cayeron, Dios ejecuta un juicio contra el hombre, luego a la mujer, y a Satanás le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, esto es bien importante, ¿por qué? Porque todos nosotros, toda la raza humana somos simiente de Adán. La palabra simiente significa descendencia, semilla o semen, de hecho. Por eso es que venimos todos del semen de Adán, de la simiente del hombre, de la simiente de Adán. ¿Y cómo es que la mujer tiene semilla? Habla Génesis 3:15 de la semilla de la mujer. Y que esta te va a herir en la cabeza. Aquí está la mujer, ¿sí? Aquí está Satanás. Le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, la descendencia de Satanás, y la descendencia de la mujer, la simiente de la mujer. ¿Quién es esa descendencia? ¿Quién es esa simiente? ¿Quién nació de una virgen? Jesús. Es la primer profecía concerniente al nacimiento de Jesús, al nacimiento virginal de Jesús. Y eso es la profecía que promete que este hijo de la mujer, de la simiente de la mujer, le va a aplastar la cabeza a Satanás. El autor del problema fundamental. Es la primera promesa que se da. ¿Ok? Ahora bien,
a partir de la caída vienen las dos corrientes. Aparece una corriente, la corriente de Satanás, ¿sí? Porque el mundo entero quedó preso por Satanás. Aquí lo vemos en Primera de Juan 5:19, perdón, que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces vemos ahora la corriente de Satanás. ¿Qué es lo que tengo que hacer para andar en la corriente de Satanás? Nada. El mundo entero ya va, pero derechito, y serás como Dios. Lo mismo que le dijo a la mujer, eso que le dijo, serás como Dios, quedó impregnado en el corazón del hombre, y eso es el egoísmo. Es un molde que Satanás dejó impregnado en el ser humano, en que yo soy el importante, en que todo gira alrededor de mí, en de que mi bienestar es lo principal, en que todo soy yo, y después yo, y hasta el final yo. ¿Sí? Entonces está la corriente de Satanás, pero paralelamente está la corriente de Dios. Vemos aquí la corriente de Satanás, cómo es la membresía, por decir así, es ser como Dios, independiente, autónomo, y para andar en la corriente de Dios es solamente a través del pacto de sangre. Esta palabra pacto, grábensela, hermanos, esa es importantísima porque corre toda la Biblia. Ese es el evangelio. De hecho, un sinónimo del evangelio es el pacto. Entonces, bajo el pacto de sangre y bajo el serás como Dios a la independencia, es que la raza humana empieza a reproducirse. El primer caso que vemos es con Caín y Abel. ¿Dónde estaba Caín? ¿En qué corriente? En la corriente de Dios. ¿Y cómo sabemos? Porque el pacto de sangre que Adán y Eva, ellos experimentaron, ellos lo transmitieron a Caín y Abel, a sus primeros hijos ya registrados en la Biblia, porque aparentemente tuvieron otros hijos, pero bueno, eso es otro tema. Pero ya los hijos registrados después de la caída, que viene siendo Caín y Abel, se les dio el conocimiento de hacer pacto, porque si no haces pacto, la ira de Dios cae sobre ti. ¿Y qué fue lo que presentó Caín? ¿Se acuerdan? Sus verduritas. Ay, sus frutitos, mira el esfuerzo, cómo me costó sembrar esto, ¿no? ¿Y qué trajo Abel? Lo más gordo de sus ofrendas. Y dice la Biblia que Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda. O sea, primero vio el corazón de Abel, obediente. ¿Y qué es lo que pasó? Que Caín se ensañó y le dio cuello a Abel. ¿Sí? Siempre vemos que todos los de las corrientes que están en la corriente de Satanás van a atacar a los que están en la corriente de Dios. Vemos cómo Saúl, por ejemplo, estaba en la corriente de Satanás y atacaba a David. Cómo Faraón estaba en la corriente de Satanás y atacaba a Moisés, ¿sí? Etcétera. Ok, entonces, de aquí viene toda una descendencia porque después de Abel nace Set, ¿sí? Y dice el último versículo del capítulo 4 que la descendencia de Set empezaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, andaban ellos en la corriente de Dios. Mientras que Caín, viene Lamec y viene toda una generación de gente que no le interesaban las cosas de Dios, obviamente, y que estaban totalmente apartados, centrados en sí mismos, en contraposición de los que andaban invocando el nombre de Jehová, según Génesis capítulo 4, el último versículo del capítulo 4, que es el 26. Entonces, vemos cómo viene la descendencia, y luego en Génesis 6, aquí hay algo muy interesante. Si quieren, si tienen sus Biblias, vamos a Génesis 6. Dice, versículo 1, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Aquí vemos en el versículo 2 a dos tipos de razas, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y se ha especulado mucho de quiénes son, y hay muchas teorías, bueno, o posturas, vamos. Y una de ellas, por ejemplo, es que habla de seres antes de la caída, que eran los hijos de Dios, o inclusive que son extraterrestres, que son los que se mezclaron con las mujeres y nacieron gigantes, ¿no? Hay muchas posturas al respecto. Pero lo más cuerdo, por decirlo así, o más bien de acuerdo a la Biblia y a la línea de lo que es el pacto y esto que les he estado diciendo, es que los hijos de Dios eran los hijos de Set, eran los que invocaban a Dios, eran los que hacían pacto, eran los hijos del pacto. Esos eran los hijos de Dios. Mientras los hijos de los hombres, vemos a Caín, aquí vemos a los hijos de los hombres, ¿sí?
Y la palabra dice en muchos versículos, por ejemplo en Efesios 3, como dice Pablo, que no fue revelado en este tiempo a los hijos de los hombres, o sea, se refiere a la gente común. Entonces, en el versículo 6, 2 dice que los hijos de Dios vieron a las mujeres de los hijos de los hombres y se fueron tras ellas. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice el versículo 5. Y vio Jehová que había maldad en los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios entonces decide destruir a la humanidad, y en el versículo 8 dice que Noé halló gracia. ¿Por qué halló gracia Noé? Porque era el único que hacía pacto. ¿Y por qué Dios iba a destruir a la humanidad entera? De acuerdo al versículo 5, y nosotros contestamos, pues porque todo pensamiento era para mal. Y esa es la razón por la cual Dios los destruyó. Pero esa no es la razón principal, hermanos. Esa es la consecuencia. La razón principal por la cual Dios destruyó la humanidad es porque habían abandonado el pacto. ¿Y qué pasa cuando abandonas el pacto? Empiezan los malos frutos. Empiezas toda la mentira, toda la maldad empieza a florecer, porque Dios ya no te está tratando, Dios está separado de por sí, y solamente el pacto es como un escudo que te protege de la ira de Dios. Entonces, cuando la descendencia de Seth, los hijos de Dios, abandonaron el pacto, es cuando vino la ira de Dios. Y la ira de Dios se manifestó a través del diluvio. Y esto lo vemos en Mateo 24, cuando Jesús dice, como en los tiempos de Noé, así vendrá el Hijo de Dios, que los hombres se daban en casamiento y se casaban y comían y bebían y todo esto. Y uno analiza ese pasaje y uno dice, ay, bueno, pero pues, ¿qué tiene de malo comer o casarse? O sea, ¿qué es malo? No, eso no es malo. A lo que se refiere Jesús, como en los días de Noé, es que nadie hacía pacto. Gente apartada del pacto, y cuando la gente está apartada del pacto, no hay otra más que la ira de Dios cae. No hay de otra. Y lo vemos también en la historia de Israel. En el libro de Jueces, bueno, varios libros, vemos cómo cuando Israel se aferraba al pacto, Dios les daba la victoria aún sin pelear. Por ejemplo, en 1 Samuel 7, vemos que estaban reunidos todos los israelitas, y los filisteos escucharon que iban a estar reunidos y dijeron, ahorita que están juntitos, vamos y vamos a acabar con ellos. Y cuando el pueblo de Israel estaba todo temeroso, le dijeron a Samuel, Samuel, clama a tu Dios, tú tranquilo, ¿no? Les decía. ¿Y qué fue lo que hizo? Pacto. Habían abandonado el pacto y llegó Samuel y restauró el pacto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que empezó Dios a destruir a los filisteos, o sea, ganaron sin pelear. Y así vemos varios pasajes en la historia de Israel, como cuando ellos se aferraban al pacto, es que Dios les daba la victoria sin pelear. Pero cuando no había pacto, les iba como en feria. Y el cautiverio de Babilonia y todas las tragedias que vivieron, la esclavitud en Egipto, porque habían abandonado el pacto. La esclavitud en Babilonia también porque habían abandonado el pacto, la esclavitud de Roma, bueno, los medos persas, griegos, todos los imperios que estuvieron aplastando, estaban sobre el pueblo de Israel, era porque habían abandonado el pacto, ¿sí? Para que vean ustedes la importancia de lo que es entender qué onda con el pacto. Entonces, una vez que Dios destruye a través del diluvio, Noé hace el arca, etcétera, y luego Dios levanta a un hombre llamado Abraham, y a Abraham le da una promesa. Abraham, vas a tener un hijo. Y se lo dijo muchas veces, lo vamos a ver en la segunda sesión, para que vean la importancia de recordar las promesas de Dios. Pero bueno, Abraham, vas a tener un hijo. ¿Sí? ¿Y para qué? Porque vas a tener una familia, porque había un plan de Dios. Dios dentro de su plan de rescate ya estaba viendo que formar una nación, y ahorita vamos a ver la razón por la cual formó a la nación de Israel. De esa familia nació José. Bueno, nació primero Isaac, luego Jacob, y Jacob tuvo los 12 hijos, y luego tuvo a José. ¿Y cuál fue el llamado a José? ¿Para qué Dios levantó a José? Era para introducir
a los hebreos, o sea, a esta familia de Abraham, a Egipto. ¿Para qué? Para esclavizarlos. Porque así estaba escrito, Génesis 15 le dijo a Abraham, van a ser esclavos 400 años. Dios ya lo sabía. Pero ¿saben por qué fueron esclavos? Porque abandonaron el pacto. Porque ellos llegaron a Egipto, conocemos ya toda la historia, porque había una hambruna tremenda, pero pasó la hambruna y en lugar de regresarse a su tierra, se quedaron en Egipto. ¿Por qué? Porque estaban muy cómodos. No, pues imagínate, José, no, pues es el gobernador, el mero mero, y agarraron las mejores tierras, y allá andaban todos sus hermanos y toda la descendencia, mi tío es el gobernador, y se la pasaban de lo lindo, en las mejores comodidades, y poco a poco fueron abandonando el pacto. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Que fueron esclavizados. Y una vez que fueron esclavizados, Dios levanta a Moisés. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios levantó a Moisés? Ahora era para liberarlos de Egipto. Y Por eso, Juan, frecuentemente Dios les recordaba también, ¿no? Les decía, porque ustedes invalidaron mi pacto, ¿no? Claro, 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 sí, fíjate, sí, todo eso corre todo el Antiguo Testamento. Así es. Entonces, Moisés es llamado, y de hecho a Moisés se le da la segunda promesa. ¿Cuál es la segunda promesa? Ya Dios dio la primera en contra de Satanás. ¿Cuál es la segunda promesa? Eso aquí en la simiente vamos a ponerle Génesis 3:15. La segunda promesa es para el problema del pecado, que es la sangre. Y vemos aquí en Éxodo 3:18, cuando Dios le habla a Moisés en la zarza, le dice, irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis así, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto iremos camino 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios sacó a los hebreos de Egipto? ¿Por qué los liberó? ¿Nada más por buena onda? Porque, pues sí, son mi pueblo, ¿no? Podemos decir, no, es que era el pueblo de Dios, pero hay una razón, hay un motivo por la cual los sacó, no nada más porque era su pueblo, claro que era su pueblo, estaba tratando con ellos, eran el pueblo del pacto, pero había un motivo precisamente, y era restaurar el pacto. Ese era el propósito por el cual los sacó de Egipto y los llevó por el desierto, y una vez en el desierto les dio el tabernáculo, les dio las 5 formas de dar culto, que lo vamos a ver en la segunda sesión, les dio las 7 fiestas, para que su vida estuviera centrada en Dios, que no se distrajeran con nada, por eso se los llevó al desierto, porque si se los hubiera llevado por bosques acá frondosos y campos, le hubieran dicho a Moisés, Moisés, ahí te ves, mira qué padre tierra, yo me quedo aquí. Pero se los llevó al desierto donde no hay absolutamente nada, donde Dios tenía que tratarlos, y en el desierto es donde sale el corazón del hombre. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Y me acuerdo una vez que decía Jaime Guerrero, que en paz descanse, me acuerdo tanto de una palabra que dijo, nunca vas a conocer el corazón de un cristiano hasta que lo disciplinas. hasta que es tratado, ahí se ve de qué está hecho el corazón. Y Dios se los llevó por el desierto precisamente para sacar todo lo que había en sus corazones, pero les había dado la solución, el pacto. Restauren el pacto, porque yo tengo planes con ustedes. Desgraciadamente, Juan, sigue pasando lo mismo que en ese tiempo. Así es. Muchos no pasan la prueba, ¿no? Sí, O no, sea, no, son pero probados. mira, desgraciadamente es porque están centrados en uno mismo. Exactamente. Ese es el problema. Ay, mi ego. Sí, la verdad es que es una razón. O sea, no manches, o sea, es lo que les decía, el serás como Dios, están en la corriente de Satanás. De hecho, fíjate que así hasta arriba, inclusive pastores, líderes que quieren salir en la foto y tienen que escribir tratados y su nombre por fulano de tal, el apóstol, que esa es otra barbaridad, autonombrarse apóstol, fulano de tal, y salir en el video, y bueno, hasta alquilan maquillistas, peinadores.
y estudio de posición, a ver cuál es mi mejor perfil. O sea, por favor, en lo que ha caído. ¿Por qué? Sí, Porque de hecho, fíjate que en los últimos tiempos, Este Génesis 3, serás como Dios, lo tienen hasta ribotota, sí de siendo hecho, cristianos, perdón. en los últimos tiempos, Juan, sí es cierto, la verdad es que es increíble, ¿no? Cómo el corazón del hombre pueda pues, corromperse de tal manera, ¿no? Y dice que una de las características de los hombres, ¿no? O del carácter de los últimos tiempos, de los hombres de los últimos tiempos, es de que van a ser amadores de sí mismos, Así es. ¿no? O sea, entonces es lo que se está viendo ahorita, ¿no? Nos amamos demasiado a veces, ¿no? Sí, Entonces, el problema principal, lo que estás hablando ahorita, nada más para enriquecerlo un poco más, ¿no? sí, claro, Que claro. es una tristeza al ver cómo nos amamos tanto que no estamos dispuestos, ¿no? Incluso parecería, ¿no? Como que queremos evitar, o parecería, o a veces queremos evitar el sufrimiento, ¿no? Queremos evitar pasar por las pruebas, queremos evitar pasar por las luchas, cuando son en esos tiempos de desiertos, de pruebas, de luchas, que Dios nos está tratando y perfeccionando. Desgraciadamente, muchos no pasan la prueba y por eso a veces se quedan como los israelitas, ¿no? Dando Sí, vueltas nada más, ¿no? claro. Ahora mira, algo muy importante esto que acabas de decir. ¿Por qué sucede todo esto? Porque sus vidas no están cimentadas en esto. Tiene que ver con esto. Fíjate cómo embona. ¿Por qué? Porque si tú entiendes quién es Jesús, que Él es el Cristo que vino a resolver un problema que ahorita vamos a terminar de ver, ¿sí? Y lo que hizo por ti, y por otro lado, ¿para qué? ¿Por qué Dios dio su sangre por tu vida? ¿Por qué estamos aquí hablando de Él? ¿Por qué Dios nos rescató de la muerte? Porque hay un plan. Pero si tu vida no se centra en el plan de Dios, es una vida vana. Y desgraciadamente estas personas no están centradas en el plan de Dios, están centradas en sí mismas, en sus propios beneficios. Pero cuando tú te centras en el plan de Dios, cuando toda tu vida, no les voy a decir que esté mal estudiar, no me malinterpreten, o trabajar o tener dinero, no, eso no está mal, no está mal. Lo que está mal es que eso no lo apliques al plan de Dios, que no le des la gloria a Dios por eso. O sea, tú puedes decir, no, pues yo quiero ser doctor, o que mi hijo, ¿no? Es que yo quiero ser médico, ok, pero que sea para la gloria de Dios, para que el día que llegues arriba y que seas un médico, porque si tú determinas tu vida al plan de Dios, Dios te va a ayudar y te va a subir sobre todos los demás y vas a destacar para que el día que estés hasta arriba le des la gloria a Él y no te lleves el aplauso tú. ¿Sí me explico? Entonces no está mal el éxito en el mundo, por decir así. Lo que está mal es centrarnos en eso y no en el plan de Dios. Entonces, por eso es que el tabernáculo era para que la vida entera de ellos girara alrededor del plan de Dios. Ahora, si se fijan, se los llevó al desierto, se los llevó al desierto, y en el desierto que les dio, bueno, lo íbamos a ver en el segundo estudio, pero les adelanto un poco, que lo vimos en el estudio anterior, les dio el tabernáculo. Ahí estaba el tabernáculo con todos los objetos que apuntan hacia Cristo, el arca, la lámpara, el agua, el atrio, el lavadero, el altar de sacrificio, todo apunta a Cristo. Luego les dio las 5 formas de culto, el holocausto, el día de reposo, las 7 fiestas anuales, el año del jubileo y el año sabático. Luego les dio las 7 fiestas y el holocausto y las primicias, la cosecha, etcétera, etcétera. ¿Por qué? O sea, toda su vida absolutamente estaba centrada en Dios, todo, las 24 horas. Era lo que quiere Dios es como, por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes seguramente conocen mucha gente, o a lo mejor alguno de ustedes usaba drogas, pero ¿qué es lo que hace un drogadicto? Un drogadicto no es que se drogue las 24 horas, pero las 24 horas está pensando en eso. Y se levanta y está pensando qué negocio hacer para conseguir droga. Y cuando se está drogando, está pensando qué hacer para tener más droga al rato. ¿Sí me entienden? Pero es una vida centrada en eso. Pero si nosotros nos centramos en Dios, como Dios lo quería hacer con el pueblo de Israel, céntrense en el tabernáculo, en el pacto, pacto. Vemos el Levítico, el libro de números, ofrendas, y hijo, una cantidad de sangre, parece una carnicería eso, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque van a ir a pelear, van a ir a conquistar una tierra, y no les dio una sola estrategia militar, ni una sola. Todo era una vida centrada en Dios.
porque cuando centras tu vida vas a tener victoria. Se lo dijo a Josué, a Caleb, a Moisés, vayan, tomen la tierra que yo ya se las di. O sea, ya la victoria estaba asegurada. Es lo mismo ahorita, ya tenemos la victoria. Dios ya tiene, o sea, ustedes, pues Dios es omnipotente, ustedes saben, Dios es Dios. Él ya tiene la victoria, ya ganamos la victoria. Ahorita nada más es el que corra la película, porque ya para Dios el futuro ya es pasado. Nosotros ya estamos sentados a la diestra del Señor, en los lugares celestiales en Cristo. Lo que estamos haciendo ahorita es nada más simplemente actuar en la película, o sea, que te corra la película hasta el fin de los tiempos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Es distraerte. No, espérate, tú serás como Dios, tú. Ay, no, ¿cómo vas a sufrir? No, mira qué mal te está yendo. No, se me hace que Dios no responde, es un mentiroso. ¿Sí me entienden? O sea, el diablo, esa es su estrategia. Es distraerte, centrarte en ti mismo, centrarte en tus problemas, centrarte en las broncas horizontales. Mira el coronavirus, la gente se está muriendo y que va a haber una devaluación y una crisis y la gente está temerosa. Me encontré el otro día un amigo en la calle y me decía, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? No, pues yo en el evangelio le digo, yo me aferro a la palabra, o sea, estamos compartiendo varios grupos y tú, no, yo me estoy preparando porque lo de la vacuna es la marca de la bestia, ¿no? Y sacan una bola de ideas que dices, no manches, y bueno, ¿y qué? No, yo ya me estoy preparando, estoy metiendo costales de frijoles en mi casa, ya guardando comida, ¿no? Se le va a llenar de gorgojos, le digo. O sea, Dios no te mandó a eso, Dios te mandó a que predicarse el evangelio. Bueno, primero entiéndelo, primero entiende qué es el evangelio, porque ¿cómo vas a transmitir algo que no has entendido? Entiende el evangelio, personifica el evangelio en tu vida y entonces ahora sí, Dios va a poner los encuentros. Ese es el deseo de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que la gente sepa quién es Jesús, que Jesús es el Cristo, no que andes guardando comida. O sea, ¿sí me explico? Y ese es sobre Satanás. Satanás quiere a fuerzas desenfocarnos, centrarnos en nosotros, etcétera, etcétera. Y meternos miedo, ¿no? O sea, meternos temor y Claro, miedo, claro. ¿no? O sea, precisamente, y ahorita es como hay mucho círculo cristiano que está cayendo en eso, ¿no? A Sí, nosotros nos han hablado, a mi esposa le han mandado mensajes de que no, vete preparando, así lo que tú dices, exactamente lo que tú estás sí, diciendo, no, y compra esto y compra el otro. Ya le digo, es que mejor ni les hagas caso ni les contestes, porque al final de cuentas, no, pues ahora sí que, por ahí dicen la palabra, ¿no? Todavía no les ha amanecido, ¿no? claro, Dios es La soberano, verdad, o sea, Dios es soberano. O sea, miren, unas palabras que a mí me sellaron mucho cuando fui a este entrenamiento me decían, ustedes, y se las repito a ustedes, hermanos, ustedes son las personas más importantes del planeta, porque somos los que hemos recibido el tesoro de la solución. O sea, tenemos la respuesta a las broncas. Y no nada más la respuesta a las broncas, sino un propósito eterno. Entonces, mientras tu mirada esté en este plano terrenal, que es lo que quiere Satanás, no hay más que desesperación, más que frustración, o sea, no hay nada, no ofrece nada. Pero si nuestra mirada la anclamos al plan de Dios, cambian las cosas. Y miren, y cambian de tal manera que todas nuestras heridas del pasado se convierten en una plataforma. O sea, antes uno puede decir, no, pues es que yo sufría esto y aquello, pero ahora en el Evangelio eso se convierte en una plataforma y las adversidades que vienen traen un propósito. Tú lo acabas de mencionar, hermano. Vemos, por ejemplo, a Pablo que lo encarcelan hasta la celda más profunda y le ponen los cepos y ahí está y no anda llorando. Ay, Señor, ¿y por qué me trajiste aquí? Al contrario, se puso a cantar, dijo, bueno, algún plan traes. Y vemos cómo es que se salvó el carcelero. Vemos el propósito, o sea, que todas las aflicciones tienen un propósito. Pero si no estamos conectados al plan de Dios, si no entendemos el Evangelio primeramente, en nuestro verdadero problema, lo que hizo Jesús y lo que es el plan de Dios, vamos a sufrir, como lo está sufriendo muchísimos cristianos. ¿Y por qué sufren? Porque no entienden el Evangelio. Así de sencillo. No y lo peor, no pueden experimentar, Juan, el gozo del Señor en medio de las pruebas, ¿no? Porque Además, Pablo, o sea, Pablo se decía que padecía por el evangelio, pero
al mismo tiempo decía que se gozaba de las aflicciones, se gozaba de muchas cosas. De hecho, la carta a Filipenses fue escrita en prisión, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí. dice ahí, gócense, ¿no? Y todo. Entonces, es tanto entender el evangelio, la vida de Dios en nosotros, y también poder experimentar el gozo en medio de las tribulaciones, ¿no? Así, Sabedores de que tiene un plan el Señor, ¿no? Cuando claro. se entiende eso, entonces va a haber un gozo en nosotros, una confianza de que Dios tiene el perfecto control de cada una de nuestras situaciones de que pasemos, aunque sean adversas, ¿no? Así es, no, no, así es, ¿no? Y de hecho también vemos cuando intimidaron a Pedro y Juan y que llevaron el reporte ahí con los hermanos, no, pues que nos intimidaron, nos dijeron que acá. ¿Y cuál fue la oración? Ay, Señor, que ya no nos persigan. Para nada, dijo, ¿sabes, Señor? Danos de nuevo. Cuando los golpean, Juan, Para cuando hablar los acá. cuando Sí, les dan latigazos, dice, salieron gozosos, dice, ¿no? Para no oye, ser por dignos, ¿no? es que sí, mira, como muchos pastores andan buscando así el reconocimiento, o sea, que se sienten Pablo, ¿no? Y ya quieren acá la unción de Pablo igual, ¿no? Y todo el rollo, pero cuando vienen las broncas como le pasó a Pablo, ahí sí no, ¿verdad? Pero bueno, así somos. Ok, entonces volviendo aquí al punto, es que Dios los saca al desierto y número uno, para restaurar el pacto, primeramente ver el poder de la sangre. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que los liberó de Egipto? No fueron las plagas anteriores. No fue el río hecho sangre, ni las moscas, ni piojos, ni oscuridad, ni granizo, ni nada de eso. ¿Qué fue lo que los liberó? La sangre del cordero. Burrum, ahí estaba, pintando la sangre en las puertas. Eso fue lo que los liberó. Y número dos, restaurar el pacto. Restaurar el pacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios tenía planes. ¿Para qué? Para formar una nación. Entonces, levanta ahora sí, se los lleva por el desierto. Acuérdense que ellos llegaron en 2 años. Nos habían enseñado, así lo aprendieron, bueno, así me lo enseñaron, que habían vagado 40 años y llegaron a la tierra prometida, y no es así. Ellos llegaron a los 2 años, y viene aquí en la Biblia, o sea, y donde estuvieron vagando fueron los 38 años restantes en la frontera de la tierra prometida. Ahí estuvieron. Y Dios dictaminó, Dios dio la sentencia en números 16, perdón, 14, y que dijo, ninguno de ellos va a entrar. Hasta que muera el último es que van a entrar. ¿Y qué hizo Josué y Caleb durante esos 38 años? Preparar la siguiente generación. ¿Ok? Pero bueno, ese es otro punto. Viene Josué, Dios levanta a Josué. ¿Y por qué levanta a Josué? Para introducir a la nueva generación, a la tierra prometida. A la tierra prometida. ¿Para qué? Ahora sí, para formar una nación. Ahí va, desarrollándose el plan de Dios. Y Dios levanta ahora sí a Israel. ¿Y para qué Dios levanta a Israel? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? O sea, ¿por qué tenía que levantar a fuerzas una nación? Una, para hacer testimonio a las naciones. Y número dos, y algo muy importante, lo voy a poner acá, para levantar una línea de profetas, una línea de sacerdotes y una línea de reyes. ¿Y por qué Dios quería levantar sacerdotes, profetas y reyes? Pues porque eran referentes. ¿A qué me refiero? Si yo les dijera, a ver, ¿quién de ustedes me puede dibujar una forfígora Bermejo? ¿Qué es eso? No puedes, ¿por qué? Porque no tienes una referencia, no sabes qué es ni una forfígora ni el Bermejo, es un color. Pero bueno, si yo te dijera, píntame una silla morada, pues sí, porque tienes una referencia en tu mente de lo que es una silla y lo que es el color morado. Pero si no tienes un referente, como una forfígora, no me la vas a poder dibujar. Entonces, Dios tenía que levantar profetas, sacerdotes y reyes para crear referentes acerca de la promesa de que iba a venir alguien. ¿Por qué? Porque los profetas, ¿qué hacían los profetas? Ellos hablaban de parte de Dios hacia el pueblo. Ellos traían una unión temporal con el pueblo, de Dios con el pueblo, Dios y pueblo.
ellos transmitían la voluntad de Dios. Es por aquí, así dice el Señor, no vayan por allá, tiren esos ídolos, así dice el Señor, etc. Los sacerdotes eran los encargados del pacto, de llevar el pacto, de hacer los sacrificios. ¿Para qué? Para que hubiera un perdón temporal con el pueblo. ¿Sí? Los sacrificios que hacían los sacerdotes quitaba el pecado del pueblo temporalmente para que Dios siguiera tratando a su pueblo. Y los reyes le daban la dirección a través del gobierno temporal. Era importante que la gente supiera lo que era un profeta, lo que era un sacerdote y lo que era un rey. Bueno, un rey no costaba trabajo porque todas las naciones tienen rey, pero un profeta, sacerdote. Ahora, ninguno de ellos, estos eran los 3 oficios de Israel, ¿sí? Eran los 3 oficios que se practicaban. Ninguno de ellos podía ejercer su oficio si no estaba ungido. Ay, ahora empieza a cobrar sentido. Tenían que ser ungidos. Entonces, si alguien iba a ser un profeta, estaba el profeta en turno, ¿sí? Y la unción era el derramamiento de aceite sobre esta persona, este candidato, y corría por todo su cuerpo. Y esto representaba la autoridad de Dios sobre este profeta para ejercer su oficio de profeta. Y tenían que ser ungidos. Cuidado y lo hicieran sin ser ungidos. Y hay muchos casos en la Biblia que lo hacían sin ser ungidos y les fue como en feria. Entonces, ¿qué quiere decir ungido? Ok, dijimos que era Cristo, ¿sí? Estos profetas son ungidos, ok. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento, a Mateo 16:13. ¿Vamos? Dice en Mateo 16:13, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Una pregunta importante, fíjense, retomando el punto de, a él le interesaba saber qué es lo que pensaba la gente de él, quién es Jesús. Y les pregunta en el versículo 13, Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este, hermanos, es el versículo más importante de la Biblia. Aquí nos está revelando la identidad de Jesús. Y cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le estaba diciendo, tú Jesús, eres el profeta, eres el sacerdote, eres el rey. O sea, Jesús es el ungido que vino a ejercer no un oficio, sino 3 oficios. ¿Y por qué 3 oficios? Porque hay 3 problemas. Aquí me faltó la última promesa que le dio a uno de los profetas, Isaías, que es Emmanuel. Dios prometió regresar, Emmanuel, en Isaías 7:14. ¿Sí? La promesa que iba a solucionar el problema de separación. Entonces, Jesús como el Cristo, Jesús es el profeta, sacerdote y rey. 3 oficios, 3 problemas. Jesús como sacerdote, él vino a solucionar el problema del pecado con un pago. Pero Jesús no pagó con sangre de animales, pagó con su propia sangre. La sangre de Jesús era lo único que podía quitar el problema del pecado absoluto de toda la raza humana, pero más de los elegidos, de los ¿cómo se dice? Predestinados. Porque Jesús no vino a morir por todo el mundo. No sé si sabían eso. O sea, son solamente los predestinados. Es otro rollo, es otro tema que, bueno, lo podemos ver después. Pero su sangre, el valor de su sangre, tiene el poder para borrar pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros, por el cual solucionó de tajo el problema del pecado. Se acabó. Como sacerdote. Jesús como profeta, una vez que ya pagó como sacerdote, entonces quitó la barrera del pecado que nos separaba de Dios y abrió un nuevo camino hacia Dios. Juan 14:6, yo soy el camino.
¿sí? Lo del pago lo vemos en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Y como rey, Jesús como el Cristo, como rey, vino a aplastarle la cabeza a Satanás. Vino a derrotarlo. Lo derrotó. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo es pecador desde el principio, peca desde el principio. Para eso vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Destruir, no dice algunas, es todas las obras del diablo. ¿Qué obras? Sí está. Entonces Jesús como el Cristo, aquí viene la solución. Jesús como el Cristo vino a solucionar de tajo el problema fundamental. Y esto, hermanos, es el Evangelio. Problema fundamental, solución. Solucionada. ¿En qué se traduce en mi vida? Aquí vamos a poner cómo lo aplico en mi vida. Bueno, como Jesús ya abrió un nuevo camino al Padre, ¿cuál es el resultado? Que ahora soy hijo de Dios. Juan 1:12. Antes era hijo del diablo. Como ya pagó por el pecado, ahora ya soy santo. Hebreos 10. Y ya soy libre. Romanos 8:2. La ley del pecado, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado. Y como ya derrotó a Satanás, ya tengo la victoria. Esto lo vemos en Lucas 10:45. Perdón, 19. Lucas 10:19. Y aquí les doy por ya serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esto, hermanos, esto es lo que necesitamos recordar. Esto es el Evangelio. Podríamos resumirlo, si quieren, en 6 palabras. Es el problema fundamental y su solución, que es separación, pecado, Satanás. Un pago y la victoria. Toda la Biblia, hermano, se reduce a esto. Okay. Es recordar esto. Cuando dice la palabra que recordemos, ahorita lo mencionamos hace rato al principio, Armando, acuérdense que los saqué de Egipto, en el Antiguo Testamento se los dice, acuérdense que los saqué de Egipto, acuérdense que los saqué de Egipto. ¿Cómo se aplica ahora en nuestra vida? Acuérdate que estábamos separados en pecado y Satanás, estábamos en el Egipto espiritual, estamos en esclavos del mundo, esclavos del alcohol, esclavos de la mentira, de la hipocresía, esclavos de muerte, caminos de muerte. Acuérdate de eso. Pero ahora recuerda lo que hizo Jesús, que ya te liberó, ya tienes un nuevo camino, pago, victoria, ya eres santo, ya eres libre, ya nada te puede dañar, o sea, espiritualmente está solucionado todo. Pero todo esto, ¿para qué? ¿Hacia dónde apunta ahora? Hacia el plan de Dios. O sea, Dios nos salvó y nos reveló esto, porque esto es una revelación, ustedes saben eso, ¿eh? Aquí lo podemos ver en la respuesta de Jesús en el versículo 17, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Entender que Jesús es el Cristo es una revelación, no se la da cualquiera. Él en su soberanía escoge a quién sí, quién no. Y hoy estamos aquí presentes porque a Dios le plació que ustedes entiendan que Jesús es el Cristo, que es la solución absoluta, total, que ya lo demás, ya no tienes que hacer nada en el sentido de la solución. Porque ¿qué pasa cuando no entiendes el Evangelio? Cuando no entiendes esto, la gente no tiene ese poder. Porque esto es poder, el Evangelio es poder. Y no tiene poder. Y cuando no hay poder, ¿qué es lo que pasa? Es que necesitas ayunar más. Necesitas tomarte acá 40 días de ayuno. O tienes que orar más. Y hay largas horas de oración, largas horas de oración. No, es que necesitas una liberación. Ahí le está gritándole a Satanás, fuera en el nombre de Jesús. ¿Es que está sordo o qué?
O sea, haciendo cosas místicas, haciendo cosas legalistas, porque no hay poder en sus vidas. No se ha traducido en poder, porque todo esto, hermanos, precisamente, ¿en qué? ¿Cómo se refleja el poder del evangelio en mi vida? Porque hay victoria sobre el pecado. Ese es el punto crucial. Yo antes de entender esto, yo había áreas, les confieso, hermanos, había áreas en mi vida que traía cola. Y chino, no había victoria. Y como sé que todos están igual, pues es normal, pero no es normal. No es normal, o sea, fuimos llamados a una vida victoriosa, a otro nivel, o sea, ya salir del kinder, subir ya al nivel que Dios tiene, o sea, ¿quién subirá al monte? O sea, no, la vida cristiana no es andar dando vueltas en círculos como en el desierto. La vida cristiana es hacia arriba, subir, subir, Incluso, subir, subir. Y la mayoría del cristianismo mundial está, miren, dando vueltas y buscando nuevas técnicas y a ver una campaña de mercadotecnia para llenar iglesias y a ver qué métodos nuevos hay, cuando ni siquiera han entendido lo esencial. Amén. así es, así es. Mira, Juan, y sobre todo, fíjate rápidamente, Sí, lo que acabas de decir es bien cierto, ¿no? Muchos pueden orar, ¿no? Y esforzarse por orar, ayunar y todo eso, pero viven vidas derrotadas, ¿no? Con todo y que hacen eso. así Porque lo es. que acaba de decir es bien importante, ¿no? La vida del cristiano no es hacia arriba. En Así es. Hebreos 6 dice que vamos hacia la perfección, ¿no? Así Vamos es. adelante hacia la perfección, o sea, todo el camino cristiano, la vida cristiana debe ser hacia arriba, o sea, de gloria en gloria, vamos, ¿no? O sea, debe de ir de escala, ¿no? Y desgraciadamente pasa lo que tú estás diciendo, ¿no? Muchos están dando vueltas, dando círculos, y una de las razones es por lo que dice también en Hebreos, ¿no? 4 es porque no han, o sea, por incredulidad, ¿no? Porque Sí, no han creído, y por eso no entran, como así dice ahí en Hebreos, en el reposo del Señor, que es la paz, el gozo, la victoria misma, ¿no? así es. Fíjate que hay dos factores importantes. Porque no estoy diciendo que orar está mal, ni ayunar está mal, ni nada de eso. No estoy diciendo que eso está mal. Pero si no está enfocado en el Evangelio, o sea, los títulos de oración, porque es que yo oro mucho. Bueno, ¿y qué oras? Ay, pues que me sane, que no vengan broncas, que me guarde del coronavirus, o sea, cosas tontas, absurdas, que no tienen nada que ver con el plan de Dios, ¿sí me entiendes? Entonces, esto, por ejemplo, puede ser un título de oración. Hoy a la noche o al rato, si quieren, no sé, cuando quieran, pueden orar eso. Señor, gracias porque estaba separado, la ley del pecado me corroía, estaba gobernado por Satanás, pero gracias porque Jesús es el Cristo, porque a través de él, como profeta, abrió el nuevo camino, como sacerdote, pagó con su sangre. O sea, todo esto es un modelo de oración. Y es una oración de poder, porque es la esencia de la Biblia, o sea, es el corazón de Dios, o sea, aquí está la obra que Él hizo por nosotros. Entonces, les repito, o sea, hasta nuestras oraciones tienen que cambiar, tienen que ser enfocadas al pacto. Desgraciadamente, las enfocamos siempre a cosas personales, que también les voy a decir, no está mal, o sea, no les voy a decir que esté mal orar por necesidades, está bien, pero no es lo más importante. Necesitamos poner prioridades. ¿Qué es lo más importante? Número uno, Señor, tu plan. Así, miren, así como el leproso que llegó con Jesús. Jesús, si quieres limpiarme, límpiame. Imagínense, tenía lepra. Era para llegar, Señor, sáname. ¿No? ¿Qué llegó? Señor, si quieres limpiarme. O sea, es importante tu voluntad que mi propia sanidad. Y eso nos cambia todo el chip, en verdad. O sea, todo lo que hemos aprendido empieza ahí dices, ¿sabes? Espérate, se me hace que no va por ahí, ¿no? Porque todo esto empieza a reestructurar nuestra mente. Si tenemos la humildad de reconocerlo, porque desgraciadamente somos bien soberbios y a veces, no, pero es que yo siempre he creído esto y así tiene que ser. No, espérate. Pablo dijo, si quieres ser sabio, hazte ignorante. O sea, abre tu mente, piensa, o sea, nadie tiene la verdad absoluta. Y no todo lo que hemos aprendido es de la manera correcta, porque mucho de lo que hemos aprendido lo aprendieron de otros que lo enseñaron igual, 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 y que a lo mejor son textos fuera de contexto, que esa es otra cosa muy importante. Ese es el principal mal en el cristianismo hoy en día, que se sacan textos de contexto y arman doctrinas. Y en verdad te espantas de ver la cantidad de cosas que mal comprendidas. Ahora, como decíamos en otras ocasiones, no es tampoco
juzgarlos, ¿no? A muchos pastores, porque a lo mejor lo hacen de buena voluntad, lo hacen sinceramente, pero sinceramente desviados. Si no entendemos, este es el punto de partida, hermanos. El punto de partida es entender la identidad de Jesús. ¿Qué significa el Cristo? Ya lo vimos, profeta, sacerdote y rey. ¿Por qué? Porque hay tres problemas fundamentales y a través de esos tres oficios Él trajo la solución radical. Consumado es, Juan 19:30, consumado es. Entonces, esto va a tener que empezar a romper moldes en nuestra mente. ¿Qué es lo que Dios quería en el desierto? Romperle sus moldes. Porque tenemos moldes de heridas desde la infancia, doctrinales, heridas de personalidad, defectos de personalidad, o sea, tantas cosas que tienen que ser rotas, tienen que ser rotas, tienen que ser rotas. Y tener la humildad realmente de reconocer y decir, no, pues sí, o sea, sí, es verdad, ¿no? Pero viene la medicina y es una gran, gran bendición. Amén. Si quieren, ahorita le paramos aquí. ¿Cómo ves, Armando? Tenemos, bueno, ¿quieren Sí, que hagamos una sesión de preguntas ahorita o regresamos? ¿Tenemos tiempo para otra entonces? ¿O cómo ves tú? sí, sí, pues, si gustas, pues, no sé, pues, si alguien quiera comentar algo, hermanos, tienen abiertos sus micrófonos. Si quieren compartirnos algo de lo que han escuchado. Así que no hay, uno, uno de los pastores de ahí de la cárcel, ¿no? Les decía cuando les quería preguntar algo y de repente se quedaban en silencio, ¿no? Y les decía, hermano, no les dé pena, ¿no? Por preguntar, ¿no? Ujú, Dice, no hay preguntas tontas, ¿no? ujú. Hay tontos que no preguntan, ¿no? Sí, no, no, no. Entonces, hermanos, pues ahora sí que si quieren compartir, yo rápidamente comparto algo, Juan, o sea, nada más lo que Sí, tú dijiste y que me pareció de vital importancia, es de que lo que quería el Señor era que pues tuvieran sus vidas centradas en Él, ¿no? Por eso tantas cosas que les dijo que hicieran, ¿no? No tanto porque Él quería tenerlos ocupados, sino Él quería que todo lo que ellos hacían estuviera centrado en Dios, ¿no? así es. Y en lo que era. Y bueno, creo que el mejor ejemplo, más bien el mejor ejemplo que tenemos de una vida centrada en Dios es Jesús, ¿no? Claro, Él vivió toda su vida centrada en Dios y claro. es por eso que vemos en la vida de Jesús que estaba libre, por ejemplo, de preocupaciones, ¿no? O Sí, sea, como a veces nosotros estamos o podemos estar, ¿no? sí, Precisamente por no tener esa vida, ¿no? Centrada en Dios, ¿no? Pues él realmente no se preocupaba ni por lo que iba a comer, ni por lo que iba a vestir, por eso él pudo decir que no nos afanáramos por eso, ¿no? así es, No estaba preocupado ni siquiera por las cuestiones del gobierno en ese momento, ¿no? De así que es. si el emperador hacía bien las cosas, de que se hacían malas cosas, realmente nunca se metió en esas cuestiones porque como toda su vida estaba centrada en Dios, él Ajá, se ocupaba en las cosas de Dios nada más, ¿no? Y es por eso que pudo tener un ministerio efectivo, una vida de agrado hacia Dios, ¿no? Y una así es, vida de victoria, ¿no? así es, así es. No, igual, por ejemplo, Pablo. Exactamente. Qué bárbaro, la vida de Pablo es impresionante, impresionante en verdad, ¿no? ¿Cuántos? Igual, o sea, son ejemplos maravillosos, ¿no? De hombres que vivieron victoria. Y fíjate, muchos, por ejemplo, cuando hablan de caídas, en alguna ocasión un gran líder cayó, y él, bueno, puso como ejemplo al rey David, ¿no? Ajá, Que pues él había caído, y pues que él estaba igual, y que pues él se contentaba con el Señor y que confesaba su pecado. Y bueno, hasta cierto punto, cuando dices, hay arrepentimiento, está bien, pero no nos encontramos, por ejemplo, o sea, en el antiguo pacto encontramos, ¿no? Que los hombres caían, ¿no? O sea, por ejemplo, David adulteró, asesinó con alevosía, ¿no? sí, Saúl, Sansón mismo, ¿no? O sea, todos aquellos que Dios levantó, pues tuvieron así como pecados, ¿no? O ajá, faltas graves. Pero si te das cuenta, o nos damos cuenta más bien, en el nuevo pacto no oyes de eso. ajá, O sea, en el nuevo pacto no oyes que, por ejemplo, ¿no? Pablo dijera, pues hermanos, caí en fornicación, pero Dios me levantó y aquí sigo, ¿no? ajá. O que, por ejemplo, Pues sí, Pedro que era casado, Pedro era casado, sí, y que haya dicho, no, pues sí, cometí adulterio, pero pues Dios, confesé mi pecado, ¿no? Y Dios me restauró y yo te la estoy sirviendo, ¿no? O sea, esas son de las bendiciones del nuevo pacto que tenemos que entender, ¿no? así es, Una vida de victoria sobre el pecado donde no, o sea, no es necesario o no se tendría incluso por qué caer, ¿no? Aunque nadie esté exento, ajá, obviamente, ¿no? claro, Caer
en pecados tan graves, porque así como en el antiguo pacto, porque el mejor ejemplo que tenemos es Jesús y sus apóstoles, y Ajá. no los pecados en ellos, por ejemplo, ¿no? Pecados así graves como lo fue con David, ¿no? Incluso, ¿no? Moisés mismo también cayó en un pecado grave, ¿no? Ajá. Cuando desobedeció a Dios, ¿no? Así es. Cuando Así golpeó la peña, cuando dijo al Señor que le hablara, ¿no? es, sí, sí. Y por eso Dios lo reprendió duramente. Entonces son cosas que tenemos que entender de estas bendiciones del nuevo pacto que nos hablas, ¿no? Y que de Sí, alguna manera tiene que ver con una vida victoriosa, y debemos de buscar esa vida, porque está ahí, o sea, la victoria ya está ahí. O sea, esa vida ya no la dejó Jesús. Nada más es realmente creer, ¿no? Y saber, por ejemplo, lo que tú dijiste, ¿no? Es que que somos hijos de Dios, que somos santos, que ya somos libres, ¿no? Y que así es. tenemos victoria. O sea, hay que creerlo, ¿no? Hay que Exacto. creerlo, por eso dijo Jesús, ¿no? El que creyere, ¿no? No será Así es. condenado, ¿no? Así Entonces, es. son cosas que tenemos que creer bien, o sea, anclar en nuestra alma, en nuestro corazón, para que podamos vivir y anhelemos y tengamos como ideal esa vida, aunque no la tengamos ahorita, Ajá. anhelar esa vida, ¿no? Victoriosa, como lo fue en Jesús y como lo fue en sus siglos, porque Jesús mismo fue tentado en todo. Estuvo aquí como nosotros y Él nos dio el mejor ejemplo de una vida centrada en Dios. Así es, así es. Sí, fíjate qué interesante eso que dices, ¿eh? Que en el nuevo pacto sí, no se ve eso, ¿no? De hecho, ves al contrario, ¿no? Ves como a raíz de Pentecostés, a raíz primeramente el entendimiento, ¿se acuerdan que lo vimos la primera vez? En Hechos 1:3 los concentró 40 días, 40 días hablándoles del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Pues es Cristo, o sea, es lo que Él hizo. Así es. Y ellos tenían que romper moldes, porque ellos traían, pues antes de la cruz, ¿te acuerdas? O sea, uno lo traicionó, el otro huyó, todos huyeron, se peleaban el puesto, o sea, hubieran dicho, oye, Jesús, perdiste el tiempo, velos, todos huyeron, el uno te traicionó, el otro te vendió, o sea, uno hubiera dicho, no, pues ya, se murió, ¿no? Pero Dios los vuelve a traer y los concentra 40 días, pues eso es algo muy importante, la concentración, o sea, el entrenamiento intensivo, o sea, concentración intensiva para entender los fundamentos. O sea, ahorita llevamos 1 hora y media, pero esto lo podemos extender. Imagínense un entrenamiento de 40 días. O sea, en verdad sales, pero en otro avión. Y lo vemos en los discípulos. Los discípulos, a partir de ahí, era victoria tras victoria tras victoria. Nada los detuvo, salvo la ocasión de Pedro que andaba de hipocritón, ¿no? Con los judíos y que Pablo lo reprende, nada más. Pero de ahí en fuera, como dices, eso no era grave, ¿no? O sea, no andaba en adulterio ni cosas así, ¿no? O sea, pero Incluso en esa misma todo, reflexión que ajá, tuvo Pedro de parte de Pablo, sí, se ve el poder de Dios en su vida, ¿no? sí, Porque cualquiera que, imagínate, Pablo decía ahí en Galatas que Pedro y Juan eran considerados como columnas. así es. Eran consejos de esos líderes que, vamos, y de repente Pablo reprende a Pedro, y Pedro, para que hubiera dicho, si Pedro hubiera sido soberbio, arrogante, Exacto. o sea, le hubiera dicho, oye, ¿tú qué me dices, no? Pues yo estuve con Jesús y yo estuve con él a su mano, Sí, tú ni siquiera has estado con él, nada más tuviste una visión, yo estuve con él y estuve con él cuando alimentó. Pudo haber sacado cualquier tipo de cosas, y en la forma en cómo actuó Pedro, se ve incluso la humildad y el poder de Dios, porque supo reconocer la exhortación de un hermano más pequeño se puede decir, en claro, la fe, claro. que lo estaba exhortando, Sí, y eso es pudo bien reconocerlo importante. perfectamente. Habla del carácter, habla del poder del Espíritu Santo y cómo perfectamente había una comunión, Ajá, incluso en las mismas fallas y errores, ¿no? Tú si ahorita reprendes a alguien, a un pastor, o lo exhortas algo, creo que ajá. la mayoría te va a decir, no, es que tú estás mal, ¿no? No entiendes, o te va a sacar cualquier tipo de cosas o cualquier tipo de justificantes. Sí, 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 sí. Y Pedro no lo hizo. Pedro no dijo, ay, es que yo estoy con los judíos y con los gentiles porque los quiero ganar para Cristo, ¿no? Y quiero ver de qué manera los puedo ganar. No, o sea, simplemente aceptó que estaba mal y aceptó la corrección de este Claro, Pablo. claro, es un ejemplo. Bueno, ahora algo importante también es que ah, la manera en la cual nosotros en verdad podemos ir desatando ese poder, no es tanto ya ok, ya lo creo, que claro que es importante es quererlo, sino es ir asimilando, y les repito y les vuelvo a insistir, es la transcripción, es todos los días, o sea, así como Israel todos los días tenían que ofrecer holocausto 2 veces en la tarde, una vida central, les repito,
las mañanas, todos los días en las mañanas, transcribir otra vez el problema fundamental, la solución, o sea, la promesa, solución y resultados todos los, aunque te lo aprendas de memoria, en verdad empieza a desatar cosas dentro de uno muy fuertes, o sea, empieza a experimentar uno verdaderamente ese dominio, ese poder sobre el pecado. Así Porque es. si lo queremos hacer A así, ver, pues ya Enrique quiere comentar algo. a ver, venga. A ver, Enrique. Juan, buenos días, que Dios te Hola, bendiga. igualmente. Muchas gracias, le doy a Dios por tu vida y esto es de mucha enseñanza. De Qué verdad que yo tengo poco en el Evangelio, como 6 años, Ok, y mira que no es complicado, no lo hacemos complicado exacto. nosotros mismos, porque mira, ahorita que tú dijiste que Dios es soberano en todo, sí, es soberano, pero nosotros, ¿qué es lo que estás diciendo? Nos tenemos que esforzar, transcribir la palabra para que ese poder del evangelio lo podamos nosotros percibir que está en nosotros. Pero si no nos esforzamos, lo que estaba pensando es que somos como el pueblo de Egipto de dura cerviz. Ajá. Vemos todo lo que hace Dios en nuestra vida y queremos algo, queremos ver a Dios. Entonces, ¿qué más nos hace falta Ajá. para poder o sea, quitar esa dura cerviz y poder recibir todas estas promesas de Dios? Es la concentración en el Evangelio, bro. Nada Claro. más, es nada más Ah, eso, o sea, porque, mira, por ejemplo, a veces uno ve la vida de en el Antiguo Testamento, de los grandes siervos de Dios que oían la voz de Dios, que vieron milagros, o sea, aún en los tiempos de los apóstoles, todos los milagros que experimentaron y todo esto, pero uno dice, ay, qué padre hubiera sido eso, ¿no? Pero nosotros tenemos algo más valioso, que es la revelación completa. Aún los apóstoles en la iglesia primitiva no tenían la revelación completa. Nosotros tenemos todo esto y que seguro, muchos del antiguo que lo dice, creo que en Pedro dice, ¿no? Que muchos anhelaban ver, saber, en qué iría, ¿no? ¿Quién iba a ser el Cristo? ¿Quién iba a ser el de la promesa? ¿Cómo iba a ser el cumplimiento? Todas las cosas que ellos hubieran deseado ver, nosotros las tenemos ahora. Ya las tenemos reveladas, es más importante la palabra que cualquier milagro. O sea, eso de andar viendo milagros, todo eso es misticismo, o sea, desgraciadamente es algo que se está propagando en muchas iglesias porque a la gente le gusta ver por los ojos cosas, o sea, ver cosas grandes o sobrenaturales y impactarse, ay, todo por la vista, y eso no cambia a la gente, eso no soluciona tu problema fundamental. Pero el Evangelio sí, el Evangelio es poder, o sea, y ahí lo dice, no hay cosa más grande en el universo que el poder de Dios. Y la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios. O sea, es esto. Entonces, mientras más te centres en todo esto, o sea, es cuando vas a empezar a adquirir ese poder. O sea, por ejemplo, Salmo 1 dice, ¿no? Que bienaventurado el que no anduvo en caminos de pecadores, etcétera. Dice, sino que medita en la ley de Jehová todo, día y noche. Será como árbol que su hoja no cae, o sea, va a estar verde siempre, ¿no? Meditar la ley. Pero ¿qué voy a meditar de la ley? ¿Vamos a leer números? ¿O vamos a leer crónicas? ¿O qué parte de la ley leo? ¿O qué, no? No, pues esto es lo más importante. Concentrarte en estos, nada más, no buscarle otra cosa, concentrarte nada más en lo que es el Evangelio, lo que es el poder de Dios a través de lo que hizo Jesús por el problema fundamental y todo esto, aprendértelo. Y créeme que cuando empieces a leer otros temas, vas a tener otro entendimiento, va a cobrar más sentido y va a cobrar vida además. Cosas como, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo sabemos de memoria y lo repiten muchas personas y los hermanos y que traen hasta playeras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero andan ahí cabizbajos, en pecado. Entonces, ¿qué pasa? Si te sabes el texto, pues sí, pero si no lo conectas con la esencia, ¿sí? Y en verdad te lo metes en tu corazón y que conquiste tu corazón al punto de aprendértelo de memoria y no se transforme ya en tu espíritu, no vas a poder experimentarlo.
pero cuando lo empiezas a experimentar, la Biblia cobra vida. Y sobre todo esos textos, ¿no? De que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy nueva criatura. Ahora sí entiendo por qué. ¿Sí? Y que la ley del Espíritu en Cristo me liberó de la ley del pecado, de la muerte, ¿no? Y todas estas cosas que están reveladas cobran vida y cobran sentido. Así es. Porque ya tienes el detonador. Este es el detonador, por decir así. Sí, Así ¿No? gloria a Dios. Y como hay gente, Ernesto, lo vimos perdón, la vimos la vez pasada que decían de los que andan enseñando hebreo y concentrarte en el hebreo y que la raíz, bueno, si así fuera, entonces Jesús hubiera dicho aprendan hebreo. O así sea, es. no tiene nada que ver. Y sí, claro, es importante, okay, que bueno, si quieres estudiar hebreo no está mal, o sea, va, ¿no? De hecho, yo estudié hebreo, me quedé a la mitad, ¿no? Está muy difícil. Pero ese no es el punto. Hay muchos temas, o que si el rapto va a venir antes, o que si la ira viene después, o que si el anticristo es este fulano, o que la marca de la bestia, o sea, no te metas en eso. Nos Son preocupamos por cosas esas que cosas. van a suceder y van a suceder bajo la soberanía de Dios. Tú apréndete el evangelio y comparte el plan de Dios, que es que la gente conozca el evangelio. Ese es el deseo de Dios. Y cuando te alineas al deseo de Dios, Dios obra. Amén. Ahí sí vas a ver la mano sobrenatural. No vas a tener que andar viendo experiencias acá sobrenaturales, pero sí vas a ver la guía de Dios, la mano de Dios abriendo puertas y proveyendo en el tiempo, en recursos, cosas, o sea, vas a ver todo eso, pero es el detonador, lo primero que tenemos que entender, y es lo que la mayoría de las iglesias desgraciadamente no entienden. Entonces, enfocarse en eso, por eso la importancia de transcribir. Sí, No sé si muchas tienes, gracias. Enrique, la hojita que le envié a Armando, me imagino que sí se las enviaste, ¿no? sí, se las Mira, envié, sí, otra estaban vez, en el grupo. De todos modos, ahorita se las vuelvo a reenviar otra vez. vuélveselas a enviar y esa hojita estudienla y transcríbanla y vuélvanla, agárrense un cuaderno y háganlo todas las mañanas, en verdad. Una pregunta, Juan. Sí, Ya ves que nos mandaron las 2 hojas con el resumen, ¿no? De estas sí. clases. Creo que no hay otras más, ¿verdad? Porque se volvieron a enviar. Son las mismas, ¿no? Son las Hasta mismas. ahorita, sí, son las Dos mismas. Hasta cuartillas. ahorita Ok. he mandado 4 hasta ahorita. Pues, Pero son hay un diferentes las montón. 4. Sí, son diferentes. Hay un montón, pero no vamos a Porque ver otras. tenemos 2 nada más. Entonces, para allá faltan otras 2. Ok. Si lo checas ahí, bueno, de todos modos, ahorita lo voy a volver les voy a volver a Porque enviar creo que por eran un las grupo. mismas. Sí, Perdón. chéquenla. Y los que no la tienen, bueno, entran al grupo Opinas el Armando. Y de esta clase también hay ¿tienes un texto también de esta? Sí, ¿El que pues está en el viene, pizarrón? de hecho es una de las hojas, es una de las Es hojas. una. Y Perfecto. está más ampliado, está mucho más ampliado. Ahorita traté de resumirlo un poco. Oigan, Porque una inquietud, miren, yo valoro mucho, ¿no? Lo que están haciendo porque yo desde los 19 años no escuchaba otra vez este estilo de prédica. Ajá, Me acuerdo que nos llevaban a un lugar que se llama Quicotén, allá por Cuernavaca, ajá, y nos llevaban a los jóvenes 3 días, y esos 3 días era pura enseñanza, pura enseñanza. ajá. Y desde aquel entonces me acuerdo este nombre de Jaime Guerrero. Yo lo he escuchado en Armando, lo escucho en ti ahora. Ajá. Y veo cómo ese estilo de enseñanza, pues desde esa época yo lo escuchaba, pero no logro enganchar si, por ejemplo, el pastor que yo tenía, que era Juan Manuel Núñez, formaba parte de este grupo de Jaime Guerrero. Pues que nos platicaron un poquito después el testimonio de Jaime, ¿no? Porque veo que cómo se va transmitiendo esa enseñanza que él fue mostrando a personas como ustedes, ¿no? Claro. Ahora, Juan, no rápido, yo le contesto rápida. El testimonio de Jaime, Enrique, lo encuentras en la página de la fundación. Ya. Ahí en la página de la fundación están los testimonios de Jaime, está pues todas las enseñanzas, toda la enseñanza, de hecho, que la mayoría de las enseñanzas que damos, ¿no? Es parte de la enseñanza de Fundación Emanuel. Okay. Entonces, obviamente, junto con Juan, todo esto hace que se enriquezca un poco más. Pero en sí, ahí está todo en la página. O sea, de hecho, les he mandado yo, hace poco les mandé todas las, o sea, lo que se enseña en la página. Sí. Con respecto a líderes, Bueno, y Jaime Guerrero se convierte en México, es decir, ¿de qué iglesia viene él? De Amistad Cristiana. La iglesia de Lecumberri, ahí está el hilo, fíjate, que Juan Manuel Núñez es de Amistad Cristiana, y de ahí es donde le estoy hablando cuando era yo chavo, ¿no? Sí. Pues ahí, y ahora ya se separó, donde yo crecí a los 19 años ya tiene otro nombre, ¿no? Sí, pero Jaime realmente se convirtió en Lecumberri. Sí, exactamente, pero en Lecumberri. Allá conoció, ok.
Muy bien, pues muchas gracias por la enseñanza, ¿eh? No, Vamos a seguir esto y sí me quedo con esto Juan, de la escritura, de transcribir, porque la verdad yo nunca lo había hecho. okay. Hace rato escribí un versículo para mi hija y hay mucho de interesante, ¿no? Cuando uno transcribe la palabra. Sí, Entonces, pues dice la Biblia que este es nuestro culto racional, ¿no? así es. Que en esto está esto que nos está pidiendo Juan de sentarnos y analizar estos estudios otra vez y aprenderlos y empezar a ver ese hilo conductor, ¿no? De lo que Dios va haciendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Así es. Yo no sé por qué, ¿no? Pero sí tengo algo ahí atrás que me dice que esto va a cubrir multitud de pecados, ¿no? No sé cómo lo diga la Escritura, pero creo que a veces queremos como que nos llegue la varita mágica, ¿no? Para dejar tantas cosas que no nos sirven, pero me parece que por aquí vamos a tener un fruto, ¿no? En los que lo empezamos a hacer. Pero ¿no? fíjate, Ernesto, que ya están cubiertos la multitud de pecados, o sea, ya Jesús pagó. De que seguimos pecando es otra cosa, y vamos a seguir pecando porque estamos en un cuerpo caído todavía, pero ya la salvación ya no la vamos a perder, o sea, claro. si no tuviera, o sea, lo que solucionó Jesús es el estado de lepra espiritual, por decirlo así, Claro. del pecado, de la ley del pecado, eso ya lo quitó, porque si no fuera así, el Espíritu de Dios no podría habitar en nosotros, y ya habita en nosotros, entonces ya estamos libres de pecado realmente. De que cometemos pecados es porque seguimos, te digo, en un mundo caído, en un cuerpo todavía pues, luchando con la carne y todo, pero ya nos dio las herramientas. Entonces, es que precisamente por eso te digo que todo esto se refleja en la victoria sobre el pecado. ¿No? O sea, ese es el poder del evangelio, la victoria sobre el pecado. No andar tirando gente, porque luego la asocia el poder. Sí, hablar lenguas, tirar gente y hacer panchos, ¿no? Sí. No. Se refiere al poder sobre el pecado, sobre cosas que no podías antes, ¿no? Y eso se va a dar, ¿no? En fin. Pues, ¿algún otro Oye, comentario? Juan, tengo una pregunta, Juan. A ver, venga. Sí, Juan. ¿Sí me escuchas? Sí, claro, claro. Mira, perdón, comentaste tú que Dios, bueno, nuestro Señor Jesús no murió por todos, sino por los predestinados. Así es. Pero dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, al mundo, sí, claro, que dio a su Hijo unigénito para todo el mundo. Ahora, Ezequiel 18 dice Dios, dice, todas las almas son mías, no quiero que ninguna perezca, tanto el alma del Padre como la del Hijo son mías. Entonces, ahí sí no me quedó un poquito claro. Bueno. Si todas las almas son de Dios, entonces, ¿cómo? ¿Hay algunas que sí se van a perder? Bueno, de hecho, el hecho de que todas las almas sean de Dios no quiere decir que va a salvar a todas. Okay. Y número 2, precisamente en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda. Ahí está el filtro. Que todo aquel que crea, porque dice, para que todos se salven. No dice así. O sea, hay una condición, que todo aquel que crea. Y esto lo vemos también, por ejemplo, en Efesios. Dice que fuimos, en amor, fuimos predestinados, o sea, fuimos llamados en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esto es algo que, bueno, viene inclusive en la doctrina de la Reforma. No sé si han estudiado lo que es la Reforma, lo que es la elección, la preelección de Dios. O sea, realmente a veces nos cuesta trabajo entenderlo, pero así lo dice la Escritura y hay muchísimos pasajes que corroboran esto. O sea, sí, hay uno, Juan, por ejemplo, así como dice que somos predestinados, por ejemplo, en primera carta de Pedro, en capítulo 2, versículo 8, dice que algunos tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cuales también fueron destinados. Así es. ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor no podemos entender en su totalidad porque está dentro de la soberanía de Dios, pero hay textos que sí dan a entender precisamente que pues, no todos, o sea, si Él no quiere que nadie se pierda, que todos posean arrepentimiento. El problema no es Dios, el problema es el ser humano, que Él
pues se aferra a seguir viviendo sin Dios y por eso hay una condenación sobre él, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, esto lo vemos desde el Antiguo Testamento con Israel en el desierto. Por ejemplo, la fiesta de la expiación, el día de la expiación, era una fiesta una vez al año en el cual eran perdonados todos los pecados de Israel. Y los moabitas, y los otros, y jebuseos, y los amorreos, y todos ellos, que no, el día de la expiación era para Israel, no era para ninguno de ellos. O sea, desde el Éxodo, desde antes, ya vemos cómo es que Dios siempre ha predestinado. Lo mismo en Noé, o sea, los destruyó a toda la raza humana por andar haciendo lo malo, ¿no? Entonces, él es soberano. Ahora, hay una cosa también muy importante que hay que entender, ¿no? Nosotros no podemos juzgar a Dios. ¡Ay, qué injusto eres! Porque, por ejemplo, en Romanos 9 dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Son los hijos de Isaac, ¿no? ¡Ay, qué mala onda!, ¿no? O sea, qué mala onda que Dios escoja a unos, ¿no? O sea, no podemos decir que Dios es injusto. Al contrario, o sea, es muy justo. ¿Por qué? Porque todos merecemos la ira de Dios. La raza humana entera está destituida, acuérdate, lo vimos al principio, estamos destituidos de la gloria de Dios y todos somos acreedores a la ira de Dios. De hecho, mira, si quieres vamos rápidamente al Salmo número 7. Y no sé si tú has escuchado, y yo lo dije muchas veces, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sí lo han oído, ¿no? Sí, que no está ese texto Está en la mal, Biblia. hermanos, está mal. Porque no está ese texto en la Biblia. No lo dice, al contrario. Salmo 5, ¿ya lo tienen? 5:7. 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, no dice aborrece la iniquidad, no dice aborrece el pecado, dice a los que hacen pecado. Destruirá a los que hablan mentira y al hombre sanguinario engañador abominará a Jehová. Y en el Salmo 7 lo mismo. Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, ¿se acuerdan que vimos los atributos de Dios? Que uno de ellos es la ira. Dios es un Dios airado contra la humanidad. O sea, claro que Dios es amor. Y presentan, por ejemplo, el otro día que sacaron a un cantante cantando de la cruz, pero en ritmo cacahuapachá, ¿no? Y como que burlándose, ¿no? Es una falta de respeto. Es que tenemos un Dios alegre. Espérate, ¿dónde dice en la Biblia eso? Dice que se alegra cuando el pecador se arrepiente. Eso es otra cosa. Pero el retrato del Dios que está en los cielos es un Dios airado contra el hombre por su pecado. Y en su misericordia, en su amor, decidió salvar a unos. Entonces no es justo, no es injusto. ¿Por qué, por ejemplo, cuando leemos la vez pasada lo preguntan, ¿por qué mandó matar a tribus y todo, y niños? Fíjense qué curioso, que la misma gente que dice, ¿cómo es posible que mande a matar familias y enteras, ¿no? En el Antiguo Testamento, y luego dice, ¿por qué no castiga a los malos de ahorita, a los narcos y todo esto? Espérate, es la misma gente, ¿no? O sea, espérate, todos merecemos la muerte. Si Dios se lleva a alguien, a un niño, como sea, Él es justo. No lo podemos culpar de injusticia. ¿Por qué? Porque todos somos acreedores a la muerte. Isaac, por ejemplo, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, le hubiera dado cuello, ¿sí? Ay, qué injusto, mató a un inocente. No, es que Isaac no era inocente, es que no hay inocentes. Todos estamos bajo la ira de Dios, pero en su misericordia decidió salvarnos. Es más, hermano, tú y yo, todos nosotros tenemos el potencial de ser como el Chapo, o como Hitler, o sea, la maldad hacía todo lo que da, pero Dios lo restringe. Es un Dios de amor, o sea, dices, gracias, Señor, porque nos escogió para no ser unos gandallas, o sea, para no estar ahí en la corriente de este mundo de muerte. Entonces no podemos juzgar de que es injusto. Y si Él decidió sí y no, es por su soberanía y a ver quién le dice algo. Sí, claro. Además, fíjate que ahí en Marcos, Juan, en Marcos 10, en el versículo 45, dice que cuando dice el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No, por no dice todos. todo.
Dice, Exacto. muchos niños. O sea, muchos se van a salvar, obviamente, porque es lo que él quiere. Pero desgraciadamente él sabe que muchos no van a obedecer y Sí, muchos van a cerrar su corazón, porque en Apocalipsis dice lo mismo. Dice que a pesar de venir plagas, de sí, venir muchas cosas sobre las personas, sí, dice que unos no se arrepintieron. Dice que ni aún así se arrepintieron de sus hechicerías, sus hurtos, sus avaricias, en Apocalipsis 9, versículo 20 y 21. Y más adelante dice que algunos sí le dan gloria a Dios. O sea, que sí se arrepienten. O sea, están las dos partes, ¿no? Unos que sí, no se van a arrepentir a pesar de que les llegue calamidad y muchas cosas, y hay otros que se van a arrepentir cuando llegue el juicio de Dios y digan, sí, Señor, tú eres el Dios eterno, tú eres el Cristo, y se arrepienten y se salvan, ¿no? así Entonces, es. es aquí donde entra, como dice, la soberanía de Dios, y algo que es demasiado profundo a veces para entenderlo con una mente limitada, pero sí podemos ver, pues, tener una visión, ¿no? Un poquito más clara cuando vamos a la escritura y lo que nos dicen los textos, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Así es, así es. Yo creo que más bien hay que estar agradecidos, ¿no? Agradecidos con Dios. Agradecidos en verdad Agradecidos. de que Dios se ha revelado, porque nadie, no, estábamos muertos. Efesios 2:1 lo dice. Vosotros estabais muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto? En delitos y pecados. Es como si trajeras un elixir de la vida y le dices a un cadáver, mira, tómate esto y vas a revivir. Si el cadáver es cadáver, abre la boca nada más tantito. No va a reaccionar porque está muertos, estábamos muertos. Vivimos en un mundo lleno de zombies. La Así gente es. tiene vida biológica, pero está muerta. Ahora, algo muy importante es que nosotros no podemos ser acepción de personas. O sea, no podemos decir, ay, este no tiene esperanza, ¿no? Por todo lo que ha hecho y todo. No, espérate. O sea, tú no eres Dios. O sea, por ejemplo, testimonios tremendos así de narcotraficantes, secuestradores, todo, que dices, no, este cuate sí de plano no tiene esperanza, y que Dios lo rescata, ¿no? Oye, Entonces, nuestra chamba precisamente es buscar discípulos, es compartir el evangelio, esto, la solución, la única solución es compartir el evangelio y detectar, y Dios va a sacar a los que son, pero Él, no yo, ni tú, o sea, Él es el que los va a sacar. así es. Oye, y rápidamente, Juan, me recuerda ahorita que estamos hablando de Jaime Guerrero, ahorita que estás diciendo esto, en alguna ocasión dice que pues estaba, pues no sé, en una reunión o no sé en dónde estaba, no recuerdo muy bien. Dice que pues él veía con malos ojos a alguien, ¿no? Ajá, Y que hizo una expresión hacia Dios acerca de esta persona, ¿no? ajá. Y que le dijo a Dios, en su interior le dijo, no sé cómo puedes amar a este, ¿no? ¿Qué hace esto y qué es tan malo y todo esto? Y dice que inmediatamente Dios le responde, le dice, pues te amo a ti, ¿no? Sí, pues la verdad, No, o no sea, podemos señalar a nadie, ¿no? Como tú sí, dices, no podemos decir este está mal, nadie, porque, nadie, o sea, porque somos tan capaces de hacer lo malo como esas personas que sí, por gracia y te misericordia de digo, Dios es el potencial de Hitler, dije, pero Dios lo restringe, somos lo tan ha capaces. restringido. Ahora, Juan, Él- te iba a decir, mira, ¿qué te parece si dejamos la próxima enseñanza para la próxima semana? ¿Te parece? Perfecto, sí, ya nos entendimos, no hay problema. Estamos todo bien porque ahorita compartimos algo y enriquecimos un poco. Nada Sí, más quiero dejar abierto un poco más, a ver si alguien quiere hacer un comentario final. ¿Qué te ajá. parece? Acabamos y si quieres lo dejamos pendiente y se extiende para la próxima semana, ¿te parece? Y no da la siguiente lección. ¿La otra semana? ¿La otra semana te parece? ¿Sí Ah, puedes? no problemas, sí, cuando quieras, Vale, sí. pues sí, no, porque esto Para la próxima digo, semana. al final de cuentas, estamos recordando, pues hay que Sí, afianzarlo bien. Entonces, alguien más, amados hermanos, que tenga un comentario final, si no, ya para estar por terminar la lección, no sé si por ahí Héctor, Belén, está por ahí Martín Monte, está Sergio, Edith, no sé si tengan por ahí algún comentario final o quedó claro. Yo, A ver, pues Héctor. muchas gracias por la enseñanza. Creo que es importante entender de lleno lo que es el Evangelio, lo que ok. había mencionado el hermano Juan, ¿no? Las buenas y malas noticias del Evangelio. Sí. Y sobre todo, pues entender, ¿no? Que Él es el Cristo y me quedó muy claro. Y sobre todo ahorita que tocaba un poco de la enseñanza reformada, ¿no? El hermano, ¿no? De la elección y todo eso que nos cuesta a veces mucho trabajo querer entender, ¿no? La soberanía de Dios, ¿no? Ajá, Entonces yo creo que a mí me gustaría mucho a ver si pudiera el hermano Juan ahondar un poco en eso. Yo también he estado estudiando un poco de la Reforma y ok. bueno, me han tachado de hipercalvinista y de cosas así, ¿no? Entonces sería bueno intentar ver si se puede tocar ese punto porque se me hace muy interesante. Sí, no, me encantaría que lo viéramos. De hecho, es fascinante, fascinante ver todo
de lo que sucedió en ese tiempo, porque era un horario de Dios también para restaurar el Evangelio. Y todo lo que Martín Lutero, en este caso, bueno, estuvo propagando, no sé si han oído del tulip, o sea, de lo que es la base de la reforma, ¿no? De la elección, la preelección. El tulipán, ¿no? El tulip. ¿El sí, tulip? la llaman tulip, sí, exactamente, ¿no? De lo que es la gracia irresistible, etcétera, etcétera. Todo eso no viene de ellos. Eso estaría buenísimo, hermano, ¿eh? Eso viene desde el huerto del Edén. Nada más que ellos ya lo tomaron y lo estructuraron como esto, por ejemplo. O sea, este esquema, hermanos, que les acabo de compartir, Dios se lo reveló a un pastor en Corea, ya les había comentado, hace 40 años, cuando lo mandaron de misionero a una ciudad que se llama Busan, que hagan de cuenta que era Catemaco de Corea, un estado de brujos, y que estuvo orando al Señor, ¿qué les digo? O sea, ¿cómo les llego, no? Y les reveló el problema fundamental, o sea, ordenó, o sea, son cosas que están en la Biblia y que todos sabemos, pero lo puso en un esquema, como se los he estado pasando, en el cual tienes entendimiento, o sea, más entendimiento, ¿no? Lo profundizas. Es lo mismo que pasó con los reformadores, o sea, toda la doctrina que sacó Lutero era algo que ya estaba en la Biblia, nada más que ya lo retomaron y lo estructuraron, y bolas, ahí empezó todo el protestantismo, ¿no? O sea, ya conocemos la historia, y sería de lujísimo, brother, que pudiéramos hacer un entrenamiento especial al respecto. De hecho... Oye, ojalá y se pudiera, ¿no? No, sí, mira, de hecho... Oye, Juan, y hay un chiste de reformadores, ¿no? Que dicen que para los que no creen en el tulip, su flor preferida es la margarita, ¿no? Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, ¿no? Está buenísimo, ¿no? Está bueno. Oye, sí, no, pues así están muchos, ¿no? Bueno, de hecho, si se pudiera, mira, uno de los pastores de Toluca, donde nos congregamos, bueno, donde estamos, él tiene toda esa enseñanza, pero bien masticada, o sea, no sabes, o sea, bien cañón, o sea, yo más o menos sí le sé, pero si hay alguien que la tiene y que de una manera clara y enfocada en el Evangelio es este hermano. Me gustaría mucho invitarlo, que lo conozcan y que pudiera compartirnos ese tema en especial. No sé si estás de acuerdo, Armando, ¿cómo ves? Apartar un día, no sé, como tú. Adelante, sí, mira, así que todo lo que nos ayude, todo lo que nos edifique, Juan, así que estamos aprendiendo todos. Okay. Y bueno, así que si este hermano, este pastor, pues también nos va a bendecir con lo que él sabe, con lo que ha aprendido, pues adelante. Así en verdad, nada más. Es un agasajo, porque además lo explica de una manera muy sencilla. Y no es que muchos teólogos, que conozco muchos teólogos, pero son muy rebuscados. Y como que les sale el Génesis 3, ¿no? De que, para que vean cuántos hay, sacan términos y un montón de cosas que te empiezan a enredar, ¿no? Pero aquí no, este brother no, para nada. Es un lenguaje súper sencillo, súper claro. O sea, en verdad va a ser muy, muy edificante. De hecho, a mí me encantaría retomar este estudio, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo para otra. Si quieres, bueno, me pongo de acuerdo con él. Quedamos ahorita, entonces, la otra semana, el otro domingo. La otra semana continuamos con la segunda parte. Ok, el tema, exacto. Y platico con él y te mando la información a un día tentativo, no sé si quieren entre semana o qué día algo, no sé, como tú me digas. Mira, el día que pueda él, pues hago la convocatoria y nos ponemos de acuerdo y ya les damos la información a los hermanos. ¿Te parece? Ok, y si a los demás les queda entre semana, pues adelante, ¿no? Puede ser en la tarde, tal vez, unas 6. Sí, o puede ser, yo les doy la enseñanza los jueves de 8 a 10. Ok. Entonces, como se acomoda en ese horario, pues lo podemos hacer ahí. Pero puede ser el domingo mismo, o sea, no hay ningún inconveniente. Órale, perfecto. No, hombre, va a ser fascinante eso. No, nos gustaría mucho. Inclusive, brother, ya después, ya veremos, si pudiéramos echarnos un clavado, por ejemplo, al libro de Números y darle una visión, en verdad, híjole, no sabes qué fascinante, man. Te digo pues mira, como sea, todavía tenemos este año de pandemia, ¿no? Claro. Entonces, va a haber... ¿Quién sabe cuánto más? La verdad, no lo sabemos. Entonces, como que va a haber tiempo, Juan, para aprender todo eso. Entonces, sí, todo eso, amado,
todo eso y todo lo que contribuya a la sana enseñanza, todo lo que contribuya a la edificación y todo eso, Juan, yo estoy totalmente abierto, mis hermanos también. Y ahora sí que, pues adelante, hermano, lo que Dios disponga en tu corazón, lo que Dios ponga en tu corazón, y si es el de este pastor, adelante también, o sea que es para ayudarnos. Va a ser un gustazo, brother, no sabes, va a ser un gustazo, ¿verdad? Y vas a ver que va a ser una bendición muy grande. Sí, pues ahí prográmalo y él. Amén, órale, si quieres algún otro comentario, si no ya para orar. ¿Nadie más, hermanos? ¿Todo quedó claro? ¿Todo bien? Bueno. Claro, gracias. Ok, pues vamos a orar, ¿no? ¿Les parece? Bueno, pues Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por amarnos, por reconciliarnos contigo, Señor, a través de la sangre de tu Hijo Jesús que derramó en esa cruz. Gracias, Señor, por habernos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque ninguno de nosotros lo merecíamos, porque no es por méritos propios, absolutamente no hay nada de valor en nosotros, Señor. Tú simplemente en tu soberanía, en tu gracia, Señor, pusiste tus ojos en nosotros para revelarnos que Jesús es el Cristo, que es la respuesta absoluta a este mundo en agonía, a este mundo que cada vez está más confundido, que cada vez más está tomando decisiones en contra tuya, en contra de tus leyes, Señor, en contra de tu palabra. Y sabemos por qué es todo esto, Señor. Sabemos que el mundo está cautivado, está separado de ti, está como esas plantas fuera de la tierra que no pueden dar fruto, no pueden reverdecer, que están sufriendo y que van a morir, o un pez fuera del agua. Así es como están, separados de ti, Señor, gobernados por esa ley de pecado, esa maldad dentro de los corazones de los hombres y por Satanás, el príncipe de este mundo, Señor, que es el autor de todo este problema fundamental y es el que anda inspirando a todos estos gobiernos a hacer estas barbaridades e inclusive se ha infiltrado, Señor, en muchas iglesias y que está enseñando cosas ajenas al Evangelio. Pero a ti te plació, Señor, el revelarte nuestras vidas y en verdad estamos profundamente agradecidos por eso, Señor. Te damos las gracias, toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú has depositado en nosotros este tesoro en vasos de barro que somos nosotros, no por nada que hayamos hecho, insisto, sino que tú simplemente pusiste tus ojos en nosotros y para que podamos llevar a cabo tu deseo, que es la evangelización del mundo, de las 237 naciones, que puedan conocer quién es Jesús, que es el pilar de nuestra vida, que es la columna vertebral de la palabra, que es el fundamento de la iglesia, que es de donde parte todo y que es la línea trazada en toda la escritura, la cual nos muestra que es el nuevo pacto, es el pacto que tú pusiste para nosotros, para esta nueva generación de hombres, que ya nos has librado de todos esos rituales y de todos esos sacrificios de animales, y solamente para poner nuestros ojos en Jesús como el Cristo, el profeta verdadero, el sacerdote verdadero, el rey verdadero, el cual vino a solucionar el problema del pecado, a abrir un nuevo camino y a derrotar a Satanás. Él ya no tiene ni parte ni suerte en nosotros, en nuestra vida, ya fue derrotado. Y ahora, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que estas palabras queden selladas en el corazón de mis hermanos, que cuando ellos transcriban, Señor, ellos puedan recibir ese poder que emana del Evangelio, Señor, para que ellos puedan transmitirlo primeramente a sus familias, a sus hijos y a las siguientes generaciones y a los encuentros que tú vas a poner, porque todo viene de ti, Señor. Todos los encuentros, todos los recursos, tú los vas a poner, el tiempo es perfecto, tú eres soberano de todo y nosotros hemos depositado toda nuestra confianza, nuestra visión en ti, porque sabemos por tu escritura que el mundo va de mal en peor y que esto no va a mejorar, pero aferrados a tu evangelio, aferrados a la palabra, es que tenemos victoria, tenemos paz, porque ahora somos hijos tuyos, porque ya nada nos va a separar, ni la persecución, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni hambre, ni desnudez, ni nada creado por el hombre nos va a separar de ti, Señor. Tú estarás con nosotros todos los días hasta en fin del mundo, como lo has prometido, Señor. Y descansamos en esa promesa, estamos confiados en esta promesa, Señor, porque es lo que nos da la paz, es lo que nos da la victoria y caminamos confiadamente, Señor, sabiendo que todas las circunstancias adversas son una plataforma, algo tú quieres enseñarnos y no es tu plan que
tratemos de evadirlas, sino más bien encontrar tu plan dentro de estas circunstancias, Señor. Gracias por la vida de todos y cada uno de los que se conectaron. Dales esta revelación, Señor. Séllala con tu espíritu, Padre, que pueda dar fruto al 100%, 300% si quieres. En fin, Señor, tú eres soberano y tú eres el dueño de nuestras vidas, Señor. Sea a ti toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Pues gracias, amado Juan, Dios te bendiga. Igualmente, entonces quedamos, ya quedamos, nos vemos el otro domingo. El próximo domingo, para Vale. la segunda sesión, para que nos des la segunda sesión. Muy bien. Ya nos dirás cómo vas con lo otro hermano cuando nos comparta. Ok, órale. ¿No? Sí, igual en la semana ya te puedo dar la fecha y todo, ¿eh? Ok, está bien, perfecto, Juan. Estamos en contacto, ¿sale? Pues un Vale, placer, pues. hermanos.